En los últimos años han surgido ciertos medicamentos que ayudan a bajar de peso, unos aprobados, otros no. ¿Esto es bueno? ¿Tendrá con el uso prolongado algún efecto contraproducente en el cuerpo? Tenemos hoy para que nos abarque todas nuestras dudas el doctor Marlon Tames y nos da los consejos también. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Porque es que se ha dado, pues ahora la subida, digamos, o la moda de estar tomando estos medicamentos que la gente los utiliza sin tener diabetes, a veces solamente para bajar de peso. Totalmente. Actualmente ha sido como una moda, como usted dice, una tendencia de que salieron todo este grupo de medicamentos que se utilizaban originalmente para bajar la insulina o los pacientes con diabetes, pero se demostró que como efecto secundario bajaban el porcentaje de grasa de una manera considerable. Entonces, pues obviamente el ser humano buscando soluciones rápidas a una problemática de años, llegaron y comenzaron a utilizarlos para dicho fin. Entonces se comenzaron a distribuir primero a nivel internacional, luego en Costa Rica, y profesionales como en medicina y nutrición comenzaron a prescribirlos, sobre todo en pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, que ya es una obesidad grado 1, y se vieron efectos positivos en la disminución total del peso que utilizaban. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar este tipo de medicamentos por una condición de salud o por una condición estética, que es ahora la moda? Totalmente. Ese fue el problema, esa fue como el deadline que la gente dejó de ver, que era que originalmente se utilizaban para pacientes con prediabetes que tenían su resistencia a la insulina. Llega el medicamento, lo que hace es un análogo de la insulina, entonces baja la glucosa en sangre. Lo que pasa es que el efecto secundario es de saciar mayor cantidad del cuerpo por más tiempo, por un efecto de procesos bioquímicos, y baja la cantidad de grasa. Lo que pasa es que en pacientes enfermos se puede utilizar de una forma controlada por meses, para poder como controlar esa parte. Si se utiliza solamente con un fin estético, hay repercusiones a nivel de la parte insulínica en el transcurso del tiempo. Delicado. Por supuesto. Y lo que pasa es que cuando termina ese medicamento, si no se tiene un control nutricional y de hábitos, el efecto rebote es 3 o 4 veces mayor a cómo empezar. Acá tenemos en la pantalla, doctor, los medicamentos que están aprobados para la diabetes. Correcto. Ok, ¿cuáles son? Ok, entonces para la diabetes tenemos básicamente medicamentos que son tomaditos y medicamentos que tenemos son inyectados. Los que son tomados, actualmente en Costa Rica el más famoso es la metformina y eventualmente otro tipo de medicamentos que se llaman como glicacida, que se utilizan para bajar los índices insulínicos y bajar la glucosa en sangre. Los inyectados, que no se utilizan en la caja, sino que se utilizan solamente a nivel privado, básicamente son dos, que es el Ozempic y la Saxenda. La gente está utilizando el Ozempic, que ahora, ¿verdad?, está muy sonado, para bajar de peso y sin indicación médica. Totalmente. Esto es muy peligroso. Claro que sí, es bastante peligroso porque se han descrito más de 12 efectos secundarios eventualmente a largo plazo, comenzando por problemas de cáncer tiroideo y pulmonar, afectaciones de vesícula, inclusive hablábamos antes de cámaras de que hay una de estas casas farmacéuticas que tiene una demanda millonaria por parte de un grupo de pacientes que quedaron con problemas de ceguera posterior a la utilización de este medicamento sin ningún tipo de supervisión y con una utilización desmedida, ya que las personas piensan que entre más se utilice, pues más peso van a bajar, y no es de esa manera. Implicaciones y riesgo para usar semaglutida y tirzepatida. Claro. Esos son, pues no son exactamente los principios activos de los Ozempic y Saxenda, pero es algo muy similar. Las implicaciones de riesgo, lo que hablábamos, se han descrito problemas de tiroides, problemas vesiculares, y lo más característico y lo que he visto muchísimo en consulta son síntomas gastrointestinales. Ahora que dice problemas de tiroides, una persona que tal vez tuvo cáncer de tiroides o problemas con la tiroides como quistes, bueno, tal vez algo que tuvo que intervenirse, si se inyecta Ozempic o alguno de estos, digamos que activos, vamos a decir, ¿verdad? Correcto. ¿Puede volver a recaer en un cáncer o tener algún problema después posterior a esto? Sí, totalmente. Ahí básicamente el problema que estamos teniendo con esto es que nos metemos con una parte muy específica del cuerpo que es el sistema hormonal. Y el sistema hormonal es súper delicado de tratar. Entonces, cuando nos metemos con la insulina e indirectamente nos metemos con la tiroides, nos metemos con hormonas sexuales, nos metemos con hormonas de inclusive neurotransmisiones cerebrales. Ahí hay un tema interesante. Hay un efecto muy descrito en pacientes que utilizaron, que
comenzaron a utilizar este tipo de medicamentos y con el transcurso de 4 o 5 meses aparecieron síntomas de depresión y ansiedad, inclusive pensamientos suicidas posteriores a la medicación en pacientes que no tenían ningún tipo de efecto secundario o tenían ningún antecedente de esto, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, en mayores de 12 años, ¿en qué caso está permitido usar este tipo de tratamientos? Porque hay padres que cuando van entrando a la adolescencia los chicos dicen, bueno, está pasadito de peso o quiero que se cuide, pero quiero darle un empujoncito. Correcto. Y tal vez automedican o van a donde un médico y medican este tipo de cosas. Totalmente, era lo que hablábamos un inicio y me pasa muchísimo en consulta. Llegan pacientes y me dicen, me pasa mucho en enero, llega enero 2026, año nuevo, este es mi año, quiero bajar de peso y quiero bajar de peso de aquí a junio porque resulta que voy de viaje, pero lo que pasa es que no podemos reparar en 3 o 4 meses lo que llevamos meses o años construyendo. Entonces yo siempre les digo, comenzamos por la base alimentación, ejercicio, y si a eso podemos complementarle algo adicional, perfecto. Lo que pasa es que revertimos esa relación, pensamos que el medicamento es la base y que los estilos de vida, que la gente le llama más de lo mismo, es digamos, el efecto adverso, y no es así, ¿verdad? El complemento siempre es el medicamento y la base el estilo de vida. En pacientes mayores de 12 años es cuando está descrito, como te decía, índice de masa corporal por encima de 30, pero hay que estudiar muchísimo a quién se lo está recomendando, por qué y si es el momento indicado. Okay. Inyecciones o pastillas, ¿verdad? Justamente para esto. ¿Cuál es el riesgo? Las personas que tal vez dicen, lo vamos a comprar en redes sociales porque nos sale más barato. Total. Actualmente en Costa Rica y alrededor del mundo se ha traficado muchísimo con este tipo de medicamentos. De hecho, son medicamentos que no son baratos. Por ejemplo, para tener una idea, la Saxenda aproximadamente en Costa Rica, un lapicero anda como en unos $450, $500. Eso es lo que vale una aplicación que te va a durar más o menos un mes y una semana. En redes sociales se consiguen 40, 50 mil colones donde te dicen, es el mismo medicamento top. Que es un genérico. Exactamente. Ellos dicen, es que es un genérico de otra casa farmacéutica, y por no tener el nombre Saxenda, si no tener nada más el principio activo, entonces es más cómodo. Se trafica muchísimo y hemos visto muchísimos efectos secundarios en esos pacientes, inclusive problemas a nivel tópico donde se inyectan, donde la grasita se convierte inclusive en una necrosis y en una úlcera. Ahora que dice eso, bueno, en alguna mesa de alguna conversación con amigos, sí me han dicho, es que este es el genérico de tal medicamento, como por ejemplo de los Ozempic, y es muchísimo más barato, pero el doctor me lo recomendó porque tiene tal ingrediente, ¿verdad? Total. Que es lo mismo. Entonces, esto es un riesgo muy grande. Sí, claro. Inclusive, en Costa Rica hay profesionales en salud que se están lucrando vendiéndote el medicamento. Entonces llega y te dice, sí, vea, el medicamento vale tanto en tantas dosis, usted tiene que venir aquí, yo se lo aplico, y como forma complementaria, entonces yo le doy la nutrición y el entrenamiento. Entonces sacan dinero de eso. ¡Qué ofertón! Exacto, qué ofertón. Sacan dinero de eso. Y obviamente pues la gente se casa con la idea. Y llegan 5 meses después y me dicen, mira, utilicé esto, me fue muy bien, pero hoy estoy 3 veces peor. Y es porque no se nos olvida que esto es un proceso de toda la vida. Yo le digo a los pacientes, buscamos que esto sea algo sostenible en el tiempo y que no sea algo de 1 o 2 meses, sino que sea algo que vos puedas hacerlo de forma perdurable. Que sea un estilo de vida ya. Exacto, porque al final, además de físico, vemos en salud, ¿verdad? Yo lo he utilizado en pacientes, en unos cuantos hemos tenido efectos secundarios, pero soy muy claro. Terminamos el medicamento y seguimos con la base, la nutrición y el ejercicio. Si me soltas esto, mejor no utilices, porque primero vas a perder la plata y vas a tener muchísimos problemas. Doctor, estamos en Facebook Live y Sil nos pregunta, ¿será que la clorofila funciona? Ajá, la clorofila en realidad es algo muy suavecito, es algo, digamos, como natural que se consume. No hay ningún producto que haya demostrado científicamente que por el hecho de consumirlo baja el porcentaje de grasa. Lo que ayuda es que eventualmente aumenta la oxidación de grasa. Entonces, en una persona que entrena ese ejercicio, digamos que si le cuesta 2 días a una persona bajar 1 kilo, a esa persona le puede costar 1 día y medio. Más o menos es como lo que funciona. Ok, ¿qué es muy importante, digamos, en esos medicamentos que tengan registro sanitario, que se vendan con receta médica para una persona que quiera hacer el uso, que sea legalidad y seguridad? Totalmente. De hecho, todas las farmacias de Costa Rica, cuando usted llega a comprar este tipo de medicamentos, siempre piden receta médica, o al menos así debería ser, porque se trafica muchísimo. Entonces, siempre se debe verificar que te lo vendan en una caja sellada, donde venga el nombre comercial, venga los sellos específicos del Ministerio de Salud, donde autentican que es el medicamento
medicamento que te están vendiendo y de hecho siempre se dejan una copia de la receta médica y a vos te dan una copia. Si no es así, definitivamente hay que desconfiar al 100%. Usted como doctor, ¿cómo evalúa que una persona necesita este tipo de medicamentos o no con un uso de 3, 4 años, ¿verdad? Sino claro, por unos meses como para ayudarse, digamos que estabilizarse y ya luego seguir con la vida normal. Claro. Como te decía, yo lo he utilizado en pacientes que tienen un índice de masa corporal súper alto y que eventualmente le costaría muchísimo bajar un porcentaje de grasa por más que hagan cambios. Siempre van a tener resultados, pero yo en lo personal no los utilizo solamente para eso, sino que lo veo en pacientes que ya de base tienen un problema con la insulina, con la diabetes y además de eso buscamos bajar el porcentaje de grasa. Ojo, eso es importante. A mí no me gusta utilizar el término bajar de peso, porque cuando yo llego y digo bajo de peso, bajo 30 kilos, pero yo veo el desglose y resulta que esos 30 kilos, 15 eran de músculo y perdimos 15 kilos de músculo, que para mí es un seguro de vida. Entonces, utilizamos el complemento. Pacientes que tienen ya prediabetes o diabetes y además de eso buscamos bajar el porcentaje de grasa. Entonces, es el paciente indicado. ¿Cuáles serían los errores más comunes que cometen las personas a la hora de tener un tratamiento de estos? El error número 1 y más común es utilizarlo como base y decir, la comida para después, el ejercicio para después. Eso es lo mismo de siempre. Es que debe ser muy lindo, ¿verdad? No, nada más no cuidarse, inyectarse, ya uno baja de peso. Normal, Totalmente. De hecho, en redes sociales hay toda una disputa entre nutricionistas porque hay algunos que dicen que es como la nueva moda de los vagos. Yo no lo veo así, lo veo que es una ayuda, pero eventualmente hay que saber que esa no es la base, como te decía, y que es el complemento y saber utilizarlo. Por cuánto periodo, cuánta dosis, en qué momento parar, eso es bien importante, y en qué momento decir, ok, voy a utilizarlo, voy a llegar a ese seguimiento, voy a detenerme y eventualmente en un futuro, si quiero volver a utilizarlo, sería adecuado. Pero definitivamente utilizarlo por 3, 4, 5 meses y menos sin una supervisión, vamos a tener muchísimos problemas, vas a terminar peor de como empezaste. Entonces no es una idea buena. Doctor, ¿hay algún tipo de padecimiento que imposibilite a una persona tener un tratamiento de estos? Más que padecimiento, yo diría que volvemos al inicio de los efectos secundarios, como ya factores de riesgo que puedan empeorarte. El efecto secundario más importante que yo he visto en pacientes son síntomas gastrointestinales, muchísimas náuseas, vómito, diarrea. Hay pacientes que llegan y me dicen, me ha pasado en mujeres, me dice, doctor, no sé si estoy embarazada porque me siento como cuando estaba embarazada. Veo la comida y no quiero ver la comida, me vomito, o sea, me como un platito chiquitito y la verdad es que prefiero no haberlo ni olido, ¿verdad? Y obviamente eso no es vida, eso no es sostenible. Entonces ahí, en ese tipo de pacientes que ya vienen con intolerancia al gluten, con enfermedades celíacas, con síndromes de intestino irritable, lo mejor es tener muchísima precaución. En resumen, este tipo de medicamentos es una ayuda para estabilizarse, pero no de efecto prolongado. Creo que utilizaste la palabra adecuada, ayuda, exactamente, muchísimas complemento. Gracias al doctor Marlon Tames, que hoy nos dio todos los consejos. Gracias por acompañarnos. Claro, un placer. Continuamos. Ay, doctor, bueno, vamos a ver que aquí hay una pregunta. Me dicen que se la haga. Dice que si usa pastillas, tal vez para no bajar de peso, pero sí para subir. ¿Cuál sería la mejor? Perdón, ¿para subir de peso? Dice, si usa pastillas, dice que no, para no bajar de peso, pero sí para subir. Ok. Yo digo, tal vez está muy flaquita y quiere verse un poquito más pochotona, ¿verdad? Okay. Ajá, ¿cuál es la mejor? Ninguna, definitivamente ninguna. Que coma bastante, Tati. Sí, la verdad es que ahí es pura alimentación, algo que se llama un superávit calórico. Es importante también eso, hacerse exámenes porque hay muchos padecimientos de base que por más que vos te comas 3.000 o 4.000 calorías, si tenés, por ejemplo, hipertiroidismo, jamás vas a subir de peso. Existen suplementos como ganadores de peso y ese tipo de cositas que sí pueden llegar a ayudarte, pero medicamento per se tomado, hoy día en el mundo no existe uno. Ok. Ajá. Val dice, ¿cómo sé cuando se baja el índice de grasa o de músculo? Eso solamente se puede determinar por una medición en la composición corporal. Hay máquinas, la más famosa que es el Inbody, donde usted se sube y te analizan la cantidad de grasa, la cantidad de músculo, agua, esqueleto, todo lo demás. Entonces es la forma de saberlo, porque si usted se sube en una báscula hoy y dice que pesa 80 kilos y se sube en una semana y dice que pesa 75, pero no sabes de dónde perdiste. Asumís que es de grasa, pero cuando se utilizan, por ejemplo, esos medicamentos y simplemente me quedo centrado ahí y me ciego, esos 75, créeme que los 5 kilos no son solamente de grasa. Perfecto. Marcos dice, soy paciente geriátrico, ¿hay medicamento para ayudar con la grasa?
paciente geriátrico. Sí, claro que sí. Medicamento como tal para ayudar con la grasa no. Hay opciones que aumentan, volvemos a la oxidación de la grasa. Entonces, si es un paciente que ya está en pro de cuidarse en su salud y quiere pues acelerar un poquitito esto, sí se puede utilizar. Ahí inclusive hay pacientes que han utilizado hormona tiroidea para poder ayudar a disminuir el porcentaje de grasa. Imagínate cómo terminan después a tiroides, ¿verdad? Sí, hay que tener mucha precaución. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Claro que sí, no, un placer estar por acá nuevamente. Gracias por evacuarnos todas las consultas. Continuamos. También el uso, por ejemplo, de ciertos licores podrían hacerle a usted diferentes huecos en su intestino, lo que va a permitir que pasen algunas bacterias indeseables al torrente sanguíneo y ahí vernos nosotros afectados. Está con nosotros la nutricionista funcional, la doctora Pamela Madrigal. Doctora, ¿cómo amaneció? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Doctora, ¿por qué se da este fenómeno? Primero que todo, la permeabilidad intestinal, para que lo entendamos bien, es básicamente, imaginémonos todos una barbera, ¿verdad? Que es la barbera intestinal, la cual está compuesta por sustancias o más bien células que se llaman uniones estrechas. Esas uniones estrechas lo que hacen es estar tan estrechas que son selectivas y dejan pasar nada más sustancias pequeñitas del intestino a la sangre, ¿verdad? Y separa las sustancias grandes que no deben de pasar a la sangre, ¿verdad? A ver, doctora, vamos a ver en la pantalla, ¿qué son esos pequeños huecos que pues, se hacen en la pared intestinal? Esos pequeños huecos es a lo que le llamamos esa permeabilidad intestinal. Aquí podemos ver un intestino a la izquierda, ¿verdad? Que es un intestino donde estas uniones estrechas están perfectas y aquí al lado... Son estas tres grapitas. Son estas tres como manitas que se ven juntas. Esta de acá. La manita. Esta de acá. Exacto. Okay. Entonces, a través de ellas solo deben de pasar micropartículas como vitaminas, como sustancias más pequeñas como glucosa del intestino a la sangre. ¿Qué pasa cuando el intestino está permeable? Significa que estas manitas están separadas, como vemos aquí. El paso entre ellas es más grande. Huequitos. Esas son vellosidades, que son quienes absorben cosas, ¿verdad? Pero las manitas son estas propias que literalmente parecen unas manitas, ¿verdad? Y ves que en esta parte el intestino está permeable, significa que están separadas. Por lo tanto, a través de ellas van a pasar macromoléculas que no deberían de pasar a la sangre o sustancias más nocivas como por ejemplo toxinas, como por ejemplo microorganismos e inclusive macropartículas como las moléculas grandes del gluten. Esto pasa a la sangre y es donde empezamos a ver un montón de sintomatología como personas que tengan mala absorción de nutrientes, intolerancia a alimentos, todo el tema de enfermedades autoinmunes. De hecho, que ya se sabe que las enfermedades autoinmunes comienzan con un intestino permeable y no solamente eso, sino también inflamación sistémica, que es del todo el cuerpo, sobre todo neuroinflamación, que es del cerebro. Entonces, por ejemplo, estos tres es como debería de funcionar. Exacto. A partir de aquí es donde tenemos los huecos donde pasa eso. Exacto. Pero entonces, doctora, ¿qué hacemos nosotros en nuestra cotidianidad que debilite esta barrera? Ok, buena pregunta, porque realmente nuestra barrera intestinal lo que hace es regenerarse cada cierto tiempo, pero la buena noticia es que va a depender de nuestros nutrientes que le demos de nuestra alimentación para que esa barrera intestinal se comience a separar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para que se comience más bien a unir, perdón. Lo que hay que hacer primero es evitar irritantes intestinales, que ya casi los vamos a ver, pero sobre todo incorporar alimentos antiinflamatorios, altos en nutrientes, pero sobre todo las sustancias reparadoras como el caldo de hueso, que entonces uno crea el ambiente ideal para que esta barbera comience a juntarse de nuevo y vuelva a tener su papel o función protectora, porque al final la barbera intestinal nos protege, impide o selecciona, es una membrana que es selectiva, las cosas que no deben de pasar a la sangre de las cosas que sí deben de pasar a la sangre. Doctora, ahora hablábamos de alcohol, antibióticos, pero usted me mencionaba también que el estrés podría ser esos Correcto. huecos en el intestino. Realmente el estrés y la falta de sueño son las cosas que más separan esta barbera intestinal, por eso es importantísimo como parte del tratamiento, no solamente caldo de hueso, no solamente medicamentos, sino también verlo como de un punto de vista muy integral, porque la parte intestinal es muy compleja, ¿verdad? Y lo otro también es que hoy en día tenemos una alimentación muy alta en alimentos ultraprocesados, que tienen muchísimos aditivos, sustancias nocivas, ¿verdad? Mucho azúcar y los aceites proinflamatorios, como por ejemplo el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de palma, ¿verdad? Que son sustancias que hacen este efecto, ¿verdad? Ahora, también el consumo del gluten.
porque el gluten no es que sea malo como tal, el tema es la frecuencia de consumo. Hay personas que comen gluten todo el día, pan en el desayuno, una galleta soda en la tarde, galletas como por ejemplo de X marca, que son que vienen con la harina de trigo, que es quien tiene el gluten, ¿verdad? Y lo que pasa con el gluten es que contiene gliadina y glifosato, que son sustancias que afectan directamente esta barrera intestinal, y eso está muy estudiado. Ahora bien, doctora, ¿qué siente una persona que tenga estos huecos en el intestino? Porque ¿cómo nos damos cuenta? Exacto. A nivel digestivo, lo primero que llega a pasar es que la persona empieza a sentir distensión abdominal, también dolor abdominal, pero no solamente eso, empieza a tener más flatulencias, más gases, ¿verdad? Una persona que pase con gases todo el día, lo cual no es normal, también puede tener episodios entre estreñimiento y diarrea. Ya a nivel más cognitivo, es una persona, por la neuroinflamación que esto genera, la persona empieza a desarrollar, por ejemplo, problemas de nube mental, ¿verdad? O baja energía a lo largo del día, o cambios de humor inclusive, ¿verdad? En general, estas cosas son muy fáciles de detectar, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué es lo que está pasando con mi cuerpo? Y es algo muy relacionado con esta permeabilidad intestinal, que cada vez hoy en día hay más personas con intestino permeable. Doctora, usted ahora decía que debía de ser de manera integral, pero entonces, ¿cuál podría ser un protocolo para poder sellar el intestino? Excelente pregunta. Una alimentación antiinflamatoria es clave, una suplementación es clave. De hecho, que los aminoácidos que empiezan a ayudar a hacer esta preparación se pueden ver como, por ejemplo, en suplementos como la L-glutamina, que de hecho es este aminoácido funcional que está presente en grandes cantidades en el caldo de hueso, ¿verdad? Entonces, suplementación puede también siempre estar, y lo ideal siempre es que una nutricionista también esté de la mano de un médico, ¿verdad? Para verlo de una forma más integral, pero hay que manejar la parte del sistema nervioso para calmar ese cortisol, ese estrés, y que esto se pueda empezar a sellar. Y también, claramente, rutinas de sueño que nos ayuden a dormir de una forma muy completa y muy reparadora, que eso es lo que necesita nuestro intestino. Ahora usted mencionaba el caldo de hueso, ¿verdad? Pasemos a este lado y observemos, porque usted nos decía, bueno, el caldo de huesos, pero ¿cómo el caldo de huesos? O sea, ¿cómo nos lo comemos? Exacto. Primero que todo, que sepamos que el caldo de hueso es un proceso de cocimiento lento. Cambiemos de campo, un segundito nada más. Ajá. Es un proceso de cocimiento lento en donde los huesos y el tejido conectivo, ¿verdad?, se van a unir, y lo que van a crear es, por ejemplo, gelatinas, por ejemplo, muchos minerales, pero también los aminoácidos que estamos hablando, que son funcionales. ¿Qué es lo que van a hacer estos aminoácidos? Básicamente lo que van a hacer es empezar a sintetizar más colágeno, pero no solamente eso, sino también lo que van a hacer es reparar y regenerar esa barrera intestinal. Ok, por ejemplo, destapemos esto para que lo podamos ver, claro, ¿verdad? Que ahí se ve el caldo de hueso tal cual, ¿verdad? Pero ¿cómo Exacto. hago esto? ¿Qué le pido al carnicero? Sí, primero que todo son huesos que ojalá tengan más que todo cartílagos, que por ejemplo también tengan cartílagos, articulaciones, ¿verdad? El jarrete. Pase ahí la cuchara, Doc, para que en la casa vean cómo se ve esto. Primero que todo, quiero que noten lo gelatinoso que es esto, ¿verdad? Si no me equivoco, es el caldo hueso de patas de pollo, ¿verdad? Que es muy alto en cartílago o en articulaciones, y aquí lo podemos ver. Y también tenemos caldo de hueso de res. Uno puede hacerlo con jarrete y osobuco. Uno lo que trata es de agregarle un poco más de carne o de hueso, que tenga carne como una costilla o un osobuco, para que le dé sabor a la sustancia rica y que no nos sepa a lo que suena, hueso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Usted ahora decía que esto es de patas de pollo, pero ¿cómo lo preparo? ¿Cómo llego a esto? De pollo. Primero uno lo pone en una olla de cocimiento lento. Hay dos formas de hacerlo. ¿Qué pongo en la olla de cocimiento lento? En la olla de cocimiento lento se ponen los huesos, los cartílagos que hablamos, ¿verdad? Que esto va a depender en muchas recetas. Por ejemplo, jarrete, por ejemplo, osobuco, se va a llenar la olla de cocimiento lento de agua. Uno le pone absolutamente todos los olores o especies aromáticas, ¿verdad? Para que le dé un sabor increíble. La cúrcuma también. Y ya luego uno le tiene que agregar un medio ácido. Este medio ácido puede ser limón y puede ser también vinagre de manzana, porque este medio ácido suelta todo lo que está ahí adentro en el hueso, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo de cocción? Porque usted decía en una olla de cocimiento lento. Exacto. Tiene que ser entre 12 y 24 horas. Veamos que es un montón de tiempo, ¿verdad? Pero es cocción lenta, ¿verdad? Bajo fuego. Entonces, ¿a qué hora del día, ya una vez que lo preparé, debería de consumirlo para que sacarle el máximo provecho? Hay un mito de que en ayunas es la mejor forma de tomar el caldo de hueso. Realmente es muy buena idea tomarlo en ayunas, porque normalmente cuando uno se levanta, la barrera intestinal, o más bien la mucosa intestinal, está más sensible, que es cuando puede absorber más este tipo de nutrientes tan reparadores. Sin embargo, si a una persona no le gusta, por ejemplo, tomar caldo de hueso en las mañanas, porque hay personas que no van a ir a favor de eso, entonces al menos lo pueden tomar
tomar en cualquier momento del día, y también que sepan que el beneficio, aparte de la L-glutamina y los aminoácidos que tiene ahí adentro, es la cantidad de proteína. Este vasito que vemos por aquí, digamos que sean más o menos 250, eso es más líquido porque esto uno lo calienta en el microondas o en una ollita, ¿verdad? Porque esta gelatina hay que calentarla para tener ya la parte líquida y uno beberla. Uno la puede beber caliente, es como un tecito, es como una sustancia. Entonces, ese vasito puede tener aproximadamente 11 gramos de proteína, que es casi que comerse 2 huevos. Entonces, veamos que también las proteínas nos ayudan muchísimo a reparar nuestro intestino. Dice Antonio que ¿cuánto vinagre o limón se utiliza? Más o menos en una preparación que incluya 4 litros o 3 litros de agua, pueden ser un tercio de taza de vinagre de manzana, porque si se le agrega más, sabe muy ácido, de hecho. Don Leonel pregunta que si los huecos que se hacen en el intestino vienen siendo lo mismo que los divertículos. No, es totalmente diferente. Ahora bien, dice don Gerardo que si las personas que con colesterol pueden comer esto. Sí pueden, 100%. Ahora, porque no hay nada de grasa aquí. La grasa, de hecho, que cuando uno hace el caldo de hueso, después de colarlo y ponerlo en el recipiente, esto se va a ir a meter a la refrigeradora. En la refrigeradora se va a separar la gelatina, que es esto que vemos acá, y en la parte de arriba va a estar la grasa, que se va a solidificar. Entonces, quitarle la grasa una vez que ya esté sólido es muy fácil porque es muy dura. Entonces, yo nada más le quito la parte de arriba, que es la grasa, y solamente queda la gelatina, que es lo que uno se va a servir en la tacita, calienta en el microondas y se empieza a tomar. Doctora, hay varias propuestas, hay pollo y hay res, pero para sellar el intestino, ¿cuál de las dos es más efectiva? Ambas tienen el mismo efecto. Ambas tienen exactamente el mismo efecto porque viene del cartílago, del hueso de cualquier tipo de animal. ¿Podría ser pescado? Podría también ser de pescado, de hecho, puede ser de pescado. Inclusive he visto caldos de hueso de cordero. Lo importante son los huesos, el tejido conectivo de los animales. Ajá. Doctor, ahora uno en el supermercado ve que venden caldos, ¿verdad? Y me imagino que son bastante buenos. Pero ¿es mejor hacerlo en casa? Es mejor hacerlo en casa, no solamente por el sabor, sino por la calidad, ¿verdad? Uno se va a asegurar de que fue un cocimiento lento bastante prolongado, porque el cocimiento lento es aquí el punto crítico, ¿verdad? No va a salir esa gelatina si nada más lo cocinamos por cierto tiempo. Claro. Y si se guarda a temperatura ambiente, claramente va a estar líquido, pero uno se puede dar cuenta del tipo de gelatina si uno lo refrigera y ya tiene estas consistencias que de paso se ven muy gelatinosas. Dice Celina en nuestro Facebook que ¿cuánto de patas de pollo para hacer algo parecido a eso? 1 kilo más o menos de patas de pollo. Es lo que se va a necesitar. Exacto. Perfecto, ella es Pamela Madrigal, nutricionista funcional, que nos acompañó esta mañana. Pamela, qué Gracias, gusto, Rafa. muchas gracias. ¿A vos? Vamos a seguir esas recomendaciones definitivamente, y recomendaciones que usted también va a seguir son las de hacer ejercicio. No es que nos vayamos a convertir en unos fisicoculturistas, pero sí usted va a tener sus músculos, sus huesos fuertes para poder enfrentarse a cualquier caída y ojalá que no se quiebre. Claro, hoy nos acompaña Andrei Morales para hablar de ese tema. Andrei, cuénteme, ¿por qué es importante levantar pesas aunque la gente tenga la idea de que no, es que tal vez es para hacer fisicoculturismo? ¿Por qué es importante hacerlo aunque no lo tengamos esa idea en mente? Bueno, la gente tiene que tener en cuenta, ¿verdad?, que el ejercicio no solamente nos va a ayudar a quemar grasa y a tener una mejor resistencia, sino que también va a fortalecer los huesos y todos los ligamentos del cuerpo. Okay, aquí tenemos varias pesitas. Vamos a hacer algunos ejemplos de qué podemos hacer para que realmente el ejercicio sea efectivo. Hay muchas personas que siguen recomendaciones de que fulanito le hizo esto, que fulanito hizo lo otro, que a mí me sirvió esto. El ejercicio tiene que ser individualizado siempre. Siempre, siempre, siempre que sea algo individualizado. Y con el peso, uno puede preguntarse, ¿cuánto peso es lo correcto? ¿Cuánto puedo levantar? ¿Cuánto es el correcto para una persona que está empezando? Cuando estamos empezando, lo ideal es un peso bajo y progresar. Lo más importante no es tanto el peso, sino que vayamos progresando. La carga progresiva que le vayamos metiendo al músculo. Ahora, Andrei, creo yo que es importante mencionar que no es el peso que podamos levantar 1, 2, 3, sino que podamos levantar unas 8, 10 repeticiones, ¿verdad? Que ese es el peso que tenemos que manejar. El margen es utilizar un peso que me permita hacer de 8 a 12 repeticiones. Ah, muy bien, eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí está Michelle también con nosotros porque ella nos va a ayudar para que empecemos de una vez a ver cuáles son esos ejercicios que podemos hacer. Usted nos va contando, Andrei. Ok, tenemos 2 modalidades para hacer ejercicio. ¿Cuál es una? El ejercicio dinámico, que consiste en la ejecución continua del ejercicio. Entonces estamos acá, esto es un curl de bíceps, es totalmente incipiente.
¿Cómo podemos mejorarlo? Si el peso es muy ligero, bueno, podemos hacer contracciones isométricas. ¿Qué es una contracción isométrica? Donde subimos y mantenemos la contracción ahí estática. Eso es una contracción isométrica. ¿Qué trabajamos ahí? Fortalecemos lo que es la parte muscular y la parte del ligamento. Podemos hacer ejercicios isométricos en todas las articulaciones de nuestro cuerpo para dar estabilidad a las articulaciones. Muy bien, entonces eso es para trabajar el brazo. Por ejemplo, alguna persona que diga, es que yo quiero trabajar esta área del cuerpo, los huesos y los músculos, para evitar quebrarme la cadera. ¿Cómo puede empezar? Es muy importante. Cuando uno habla de fracturas, generalmente se relaciona a baja densidad de la parte muscular. ¿Por qué? Porque el hueso queda más expuesto al golpe. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer sentadillas, podemos hacer desplantes. Por ejemplo, acá, esta chica nos va a ayudar de acá para allá, caminando, y vamos a ir estabilizando. Ok. La gente usualmente, ustedes ven en los gimnasios, bajamos, seguimos caminando. Sí, tenemos a Michelle, mire. Eso, es. Michelle, eso, Baja las Michelle. mancuernas. Las Eso mancuernas es. tienen que estar abajo. Hacia abajo, porque si no estarías sobrecargando mucho el tríceps. y el Ahora que bíceps. estaba viendo, Michelle, que ustedes se preguntarán, con enagua. Bueno, mi mamá no le gusta usar licra, solo usa enagua. Entonces, una opción podría ser, Andrei, utilizar una aguita un poquito larga. Pueden Puede utilizar ser. una enagua. Lo ideal es utilizar una ropa que te sientas cómodo a la hora de ejecutar los ejercicios, que no te impida, digamos, hacer el movimiento. Andrei, ¿algún ejercicio que le podamos recomendar a la gente para evitar el riesgo de caídas, para fortalecer? Lo más importante para caídas es equilibrio. Más allá de la fuerza es que la persona tenga equilibrio y que también tenga propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la capacidad que tiene la articulación de saber en qué posición está. ¿Y cómo se Entonces, hace? por ejemplo, algo muy sencillo que podemos hacer en casa es, venimos acá y subimos una pierna Está pesada. Espérame. y mantenemos equilibrio. Si ustedes ven, cuando hacemos este ejercicio, el pie empieza como a tambalear y no sabe dónde ubicarse. Mejor sin esto, porque esa carajada está pesada. ¿Sí? Eso, Entonces, son así, técnicas de ¿cuánto equilibrio. tiempo? Podemos utilizar 1 minuto, la persona puede ir progresando, podemos agarrar peso, podemos incluso venir acá, cambiamos, o incluso caminar en línea recta con peso. Lo ideal es eso hacerlo sí. con peso, ¿por qué? Porque el peso nos va a dar una capacidad más del cuerpo, ok. del peso corporal. Ginger está preguntando porque ella tiene una hernia en el ombligo y pregunta cuál ejercicio puede hacer. Lo más importante con hernias y con cualquier sintomatología médica que se tenga o cualquier patología que se presente es tener una guía sobre un profesional. ¿Por qué? Porque si yo voy, que el coach del gimnasio me dijo que hiciera esto, que no sé, que mi prima que entrena siempre me dice haga abdominales. Bueno, la parte abdominal, por ejemplo, cuando hacemos mucho esfuerzo a nivel abdominal puede empeorar lo que son las hernias o incluso las hernias también a la parte lumbar. Entonces, tener mucha precaución. Mi recomendación siempre es, si voy a empezar un entrenamiento, acudir a un profesional que me guíe, ¿verdad? Pensemos en personas, por ejemplo, con Fibromialgia. Fibromialgia puede ser. ¿Qué ejercicios pueden hacer ellos con pesas? La fibromialgia en realidad es, los pacientes con fibromialgia, el someterse bajo estrés del ejercicio les ayuda montones a regular el dolor. Ok, entonces, Ok, ¿qué hacemos? Hagamos el ejercicio, concretamente? sí, ¿Cuál hagamos el ejemplo puede ejercicio ser? para las Ok, personas. Cualquier Tome nota. ejercicio, cualquier ejercicio. Vamos a pensar, digamos, que una persona tiene fibromialgia y tiene mucho dolor en la parte Le del duele cuello. todo, Ajá. sí. Entonces vamos a venir acá, hacemos vuelos, levantamos acá. Aquí para el pecho. Hágale, papá, con peso. Ok, porque Andrei, si vamos no- a ver, véalo, papá. Hágale, papá, le digo. Ahí, espalda recta, Andrei, eso. Así. Sí. Muy importante, espalda recta, rodillas semiflexionadas Ajá. y venimos acá. Muy interesante este ejercicio, se llama pájaros también, popularmente. Sí, porque es Entonces, como La volar. ejecución del ejercicio. Ahora, ¿qué tan rápido hacemos el ejercicio? Lento. El movimiento tiene que ser lento para que lo más importante... Andrei, ¿me cuesta más lento? Claro. Exacto, ¿por qué? Porque lo vital para el ejercicio es el tiempo bajo tensión. De nada me sirve hacer ese montón, no voy a volar, ¿verdad? Entonces, ocupo es fuerza y resistencia. Lo más que puedo es volarme la espalda. Pensando en una persona que tenga, por ejemplo, algún desgaste de disco, que tenga alguna hernia en la parte de la columna, ¿cuál ejercicio puede hacer para bajar ese dolor? Que en desgaste de... Tome, papá, como ejemplo. Tome. ahí En está. desgaste de rodilla, por ejemplo, que es muy común y que los dolores de rodilla son muy fuertes, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecimiento de toda la parte del cuádriceps, gastrocnemios y isquiotibiales. ¿Y cómo se hace ¿Ok? eso? Sentadillas isométricas es lo más ideal. ¿Qué es una sentadilla Como en isométrica? un baño público. Vengo acá
¿Puedo hacerlo con peso? Lo puedo hacer con peso, no hay ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo pueda soportar, digamos, 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos. Ok. Pero tiene que separar un poco más las piernas. Yo sé que ande Es con porque vestido. para que no se me vea el tesorito, Andrei. Tapes Ahí el está. tesoro. ahí. Y bajamos más. Lo ideal es llegar a 90 grados, manteniendo ahí el control postural. ¿Qué es lo más importante? No agacharme Mujeres acá. en baño público. Sino espalda recta, lo puedo hacer contra la pared con un balón, por ejemplo. Sofía tiene implantes. Ella pregunta si puede tener algún riesgo a la hora, por ejemplo, de trabajar el pecho o de ¿Implantes hacer pesas. mamarios? Sí. Ok, bueno, en implantes mamarios no hay tanto problema porque va a depender mucho de dónde esté el implante, ¿verdad? Si está por encima del músculo o por si está debajo del ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es más estética que otra cosa, pero funcional no tiene ningún problema. Ok. De hecho, fortalecer el pectoral en una persona con implantes es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque te va a reforzar también incluso la caída natural, digamos, que tienen los músculos. Dice Chate que qué ejercicio se puede hacer para fortalecer las caderas. Recordemos que estamos en Facebook Live. Ok, en las caderas vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Vamos a verlo, sí, vamos a Agarramos verlo. acá. A ver cómo es la Todos, cosa. vamos de nuevo. Con una. Ponemos Vamos sí, con con una. todo. Ok. Colocamos acá, levanto la pierna Esto es para usted, Chate, vea. y subo. Bajo, Ok. subo, Como la orinada del perro. bajo. Ajá. Ahí. Subo, Miren, me tengo de aquí. bajo. Háganle, a ver. Eso. No se No, vale la verdad, sostenerse, no. Mari. Vamos a verificar que estén La haciendo tenemos. bien. Ok. Más Míralo. equilibrio, ocupa. Esto, Ey, vea, pues, Andrei, estos ya me tiembla el ejercicios tobillo. son parecidos al pilates, ¿se puede decir? Digamos que la estrategia que vos utilices, ya sea gimnasio, pilates, yoga, natación, cualquier tipo de ejercicio, se puede adaptar. Lo más importante es utilizar una estrategia de entrenamiento que te sirva y que sea funcional. Andrei, nos Que aterrizo. Doña- están preguntando que en Facebook que hay personas que tienen fibromialgia y Doña problemas en Tibia. columna, que qué ejercicios pueden hacer. Bueno, en columna hay que tener mucho cuidado por los pesos. Como estamos hablando de entrenamiento de pesos, como siempre les digo, yo puedo enseñarles acá ejercicios, podemos enseñar ejemplos, pero no quiere decir que son para todos. Lo más importante es buscar un asesoramiento dependiendo de la condición de salud que tenga la persona. Ahora, para una hernia, digamos, o problemas de columna, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecimiento de musculatura, ya sea faja abdominal, que son abdomen. ¿Cómo que Todo Andrei? El abdomen. Podemos tirarnos al suelo a hacer aquí Bien, algunos vamos, ejercicios. Vamos a solucionar. Vamos. Esto es para nuestros amigos que nos están viendo en Facebook. Perfecto. Yo voy al revés. Que Ay, agarramos disculpe energía. que le dé la espalda, pero Vamos a ver. El me Vamos voy a la hacer un espalda ejemplo que otra acá. cosa, El ¿verdad? tesorito, el tesorito. Sí, lo que me preocupa es esta Dele, cosa. dele, Vamos. no se preocupe. Venimos aquí, subimos una pierna, Ajá. subimos acá, Ajá, Ay, con tacones Bajo eso pierna. está para... ajá. subo Con pierna, tacones eso Ajá. es bajo otro pierna, nivel. subo pierna. ¿Qué hacemos aquí? Abdomen, trabajamos flexores de cadera y estabilidad pélvica con el glúteo. ¿Ok? Cambiamos, Ok. pierna arriba. ¿Cuántas repeticiones, Andrei? Podemos hacer unas 12 repeticiones inicialmente. Ok. Después podemos poner peso, después podemos modificar también el ejercicio. ¿Y series? 3 series inicialmente. Como les digo, no es una receta médica, tenemos que ir adaptándolo a la persona. No todos los ejercicios tienen que ser 3 de 10, no todos los ejercicios tienen que ser 4 series de 8 repeticiones, va a ser personalizado. Viera lo que le pasa a Sara. A ella le duele mucho la rodilla izquierda, no se puede agachar y pregunta que cuáles ejercicios puede hacer de fuerza para ayudarse con ese dolor. Cuando uno no puede agacharse, hay problemas de rodilla, lo ideal es hacer ejercicios de cadena cinética abierta. ¿Qué es eso? Hagámoslo. Entonces, ¿qué es un ejercicio de cadena cinética abierta? Ahorita no tenemos una ok. pesa que nos permita poner acá, pero si Ok. tenemos en casa una de esas tobilleras que tienen peso, Ajá. como no puedo agacharme, lo que puedo hacer es extensión de rodilla con Ajá. peso. Cadena cinética abierta quiere decir que la articulación está libre. Cadena cinética cerrada viene siendo cuando la articulación está estática y yo soy el que mueve el resto de la articulación, el resto del cuerpo. Que es, por ejemplo, una extensión de rodillas, cadena cinética cerrada. Cuando hay problemas de que no me puedo agachar, puedo hacerlo al revés. Ah, entonces se pone un peso acá, se amarra a algo. Se sienta en una Ah, silla y se trabajamos empieza- cadena cinética abierta. Ahí solito está el cuerpo trabajando, estamos
fortaleciendo nuestro cuerpo, que al fin y al cabo esa es la idea, levantar pesas para tener salud. Andrei, Exacto. muchas gracias. Con muchísimo Muchas gusto. gracias, de Michelle, verdad. muchas gracias por venir. Gracias. Buenos días. Gracias, Michelle. Vamos a estar contestándole a las personas que nos escribieron en el Facebook, así que no se preocupen, ya casi les contestamos. Continuamos. Acciones como subir escaleras corriendo, echar carrera para agarrar el bus, tal vez que quiere pasar una maceta de helado en su hogar. Bueno, para todo esto usted necesita una cuota de energía y también alimento para el músculo. Dicen que si uno quiere tener una vejez saludable, tiene que reforzar los huesos. ¿Cómo se refuerzan? Bueno, tomando creatina justamente para alimentar el músculo, todas estas partes del cuerpo que son importantes. El doctor Gustavo Piñar hoy nos muestra, doctor, ¿de dónde saco esa energía para realizar esfuerzos cortos o intensos, como ya estaba dando ejemplos ahora al inicio? Sí, bueno, la energía de nuestro cuerpo viene primero de la alimentación y la alimentación parte de una molécula. Esta molécula se llama ATP, es una molécula de energía que se produce en una célula muy pequeñita que se llama la mitocondria. Esa molécula, cuando va a aportar energía, digamos, usted que va a salir corriendo a agarrar el bus, entonces su cuerpo lo que va a hacer es agarrar este ATP y lo va a degradar. Se va a degradar en algo, una molécula más pequeña que se llama ADP y libera energía. Esa energía es la que te va a permitir hacer todas las composiciones de tu cuerpo, hablar, moverte y todas las reacciones químicas que nuestro cuerpo utiliza para el funcionamiento. Ahora, para alimentar esta, hablamos de la creatina, pero ¿qué es la creatina? Sí, la creatina es un derivado de aminoácidos, entonces principalmente la arginina y la glicina. Estos aminoácidos, si uno tiene una analogía de que hay una pared grande de ladrillos, la creatina va a ser como cada ladrillo que forma esa proteína o esa pared. Entonces es un compuesto pequeño que es precursor de proteínas, hormonas y enzimas. Entonces es una composición muy importante de nuestro cuerpo. ¿Cómo se consume la creatina? Porque muchas personas que optan por un estilo de vida más saludable dicen, bueno, yo tomo creatina todos los días, voy al gimnasio, esto me ayuda con el crecimiento del músculo, pero en realidad la creatina se puede tomar todos los días, no necesariamente teniendo una rutina de ejercicio. Sí, la creatina de hecho es recomendable tomarla todos los días, aunque usted no vaya a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque los beneficios son muchos. No solo crecimiento muscular, sino regeneración muscular. También ayuda muchísimo para algo que le llaman niebla mental, lo que te ayuda mucho a concentrarte y todo ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta aproximadamente hasta un 20% de toda tu energía corporal. Entonces, reforzar esa energía con el suplemento que es la creatina ayuda muchísimo a concentrarte. ¿Cómo se consume? Ok, vamos a ver, la dosis diaria de creatina es de 3 a 5 gramos diarios, todos los días. Y para ya ver los beneficios, no es de un día para otro, sino que tiene que haber una dosis de carga aproximadamente de 3 a 5 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, hay alimentos que te pueden ayudar a suplementar esa creatina, pero la dosis es muy alta, entonces es muy importante el suplemento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las carnes, como es el atún, la carne roja o el salmón... Perdón, doctor, estos ejemplos que tenemos aportan creatina. Aportan creatina, sí, pero, por ejemplo, para aportar 3 gramos de creatina, que es la dosis mínima diaria, tenés que consumir 1 kilo de carne, 1 kilo de atún o 1 kilo de salmón. Entonces realmente no es recomendable comer tanto diario. Es mejor suplementarlo, es más fácil y hasta más económico. ¿En qué forma de suplemento podemos encontrar la creatina? Lo más fácil es en polvo. El polvo es inocuo, no sabe a nada, realmente se puede disolver en algún otro jugo o proteína, pero también hay algunas opciones de gomitas. Las gomitas, ¿qué es la diferencia? Las gomitas tienen un poco de azúcar, saben ricas, digámoslo así, pero bueno, depende mucho de la dosis, depende mucho si estás en un plan de alimentación que no te permiten comer carbos y ese tipo de cosas. ¿La dosis es igual para todas las personas o hay alguna diferencia dependiendo de la edad o del propósito? No, la dosis es de 3 a 5 gramos siempre, independientemente. Sí. ¿Niños? Niños, bueno, se recomienda que esto se empiece a suplementar después de los 18 años, ¿verdad? Todo lo demás se debería de sustraer de la alimentación. ¿Y en qué parte del día se toma la creatina? No es importante la hora. Hay personas que dicen que después de hacer ejercicio es más importante, pero no. Realmente mientras usted lo consuma diario y llegue a un nivel en sangre, el beneficio va a ser el mismo. Enfaticemos los alimentos, doctor. Bueno, usted dice que para llegar a estos gramos, ¿verdad? O sea, es mucho y hay que suplementarse, pero ¿cuáles específicamente son los que tienen creatina? Sí, principalmente carnes rojas, carnes blancas como los pescados,
al final lo que es el huevo, los vegetales, quesos y leche tienen también aporte, pero en menor cantidad. Imagínate si hay para 3 gramos ocupamos 1 kilo de carne, con estos otros grupos de alimentos ocupamos un poco más. O el aporte es mínimo por kilo. Entonces realmente es muy importante la suplementación en este caso. Sí, claro. Para una persona que tenga problemas de huesos, ¿qué le recomienda? Bueno, vamos a ver. Lo más recomendable es hacer actividad física, o sea, la regeneración ósea se da por el movimiento y el impacto que se genera. Hay una cosa muy importante que es un mito que las personas dicen que cuando uno consume creatina le puede dañar los riñones. Eso es una cosa que es muy mito. ¿Por qué? Porque confunden creatina con creatinina. Entonces, ¿qué es la creatinina? La creatinina es un producto de desecho de nuestro cuerpo. La creatina es un suplemento derivado de aminoácidos. Entonces, lo puede consumir cualquier persona. Eso de estar haciendo función renal no es factible, o sea, no es cierto. Para su uso no se necesita este tipo de exámenes, por ejemplo. Y en el caso del corazón, ¿cómo nos ayuda la creatina? Bueno, si ya hablamos de la regeneración celular y el aporte energético, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que esté haciendo actividad física y si vos querés una buena salud cardiovascular, es muy importante que consumas creatina. ¿Por qué? Porque a veces las personas se sienten cansadas, no sé si pasa que las personas a veces se levantan, no tienen la energía necesaria y a veces es importante tener esa regeneración celular, ese aporte extra para poder rendir durante el día, ¿verdad? Entonces, por eso es que no solo se recomienda cuando la persona está haciendo actividad física, sino también en el día a día, para la concentración, para la movilidad, para la regeneración celular y si ya estás en otra nota como crecimiento muscular, pues te va a ayudar aún más. Hay gente que dice, me enfermo cada 15 días, tal vez tengo el sistema inmune bajo, ¿la creatina ayuda con eso? Claro, ¿verdad? Entonces, como dijimos al inicio, la creatina va a ser un derivado de aminoácidos que va a ser precursor de proteínas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, a la hora de ver las defensas y todo el sistema celular de defensa de tu cuerpo, es muy importante que esté todo en una homeostasis, se llama, que tu cuerpo esté en un funcionamiento apto. Entonces, ¿sirve? Sí, sirve también para el sistema inmunológico. Tatiana nos pregunta por Facebook Live que si se puede consumir la creatina para las personas que tienen hipertensión o hipotiroidismo. Sí, sí pueden. Realmente no tienen una contraindicación para el uso de este suplemento. No tiene nada, ni siquiera que tenga algo que ver con la edad. No tiene contraindicación. O sea, vamos a ver, nosotros tenemos a veces en consulta adultos mayores, que obviamente el estímulo muscular y que no pierdan músculo es muy importante después, en todas las edades. Sin embargo, después de los 40 años es sumamente más importante. Entonces, personas adultos mayores, ¿se puede suplementar? Sí. Personas con enfermedades crónicas, ¿se puede suplementar? Sí. No hay nada. Realmente los exámenes y el seguimiento de todo eso va más enfocado en que la persona no tenga ninguna complicación por las enfermedades crónicas que por el uso del suplemento. Ahora lo que hablábamos del mito, doctora Ana Laura dice, ¿es cierto que a alguna gente le puede afectar la creatina en los riñones? No. Es mentira, Ana Laura, realmente. Eso es un mito. Para nada, es que confunden la palabra creatina con creatinina. Dice Lorena que si la pueden tomar adultos mayores y con los triglicéridos altos. Sí se puede usar. Sí se puede. Realmente vamos a ver, deberías tener tu control médico para ver la parte de lipidemia y si eso además, el aporte del suplemento que estamos hablando ahorita, que es la creatina, te va a ayudar, sí. No para eso, no para la dislipidemia, sino para tu día a día, para tener energía, movilizarte y ese tipo de cosas. Doctor, resumen entonces, ¿hay que tomar creatina para tener una vejez más saludable? Sí. Sí, todos los días. Totalmente, todos los días aunque usted no haga ejercicio. Eso, ahí está. Muchísimas gracias, doctor, por todo. Mucho gusto. Continuamos. Ya viene la entrada a clases y es muy importante que sus hijos tengan todos los útiles completos. Por eso, le vamos a presentar un lugar donde usted va a encontrar desde los uniformes hasta los cuadernos. Está con nosotros Yasmín Zúñiga de Universal, justamente para contarnos todo lo que vamos a encontrar. Yasmín, arranquemos con los uniformes. Cuando hablamos de uniformes, ¿qué es en lo primero que nos tenemos que fijar? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y acá tenemos un montón de variedad de uniformes, de zapatos, de bolsos, donde podemos encontrar todo lo de la lista escolar para este regreso a clases que ya se aproxima, se nos fue rapidísimo las vacaciones. Claro, cuando hablamos de los fríos, ¿verdad? Sí. En los abrigos que son para la escuela y el cole, ¿en qué nos fijamos? Es muy importante que la calidad, que el zipper sea duradero, esas camisas son dry fit, también que eso es muy importante
porque no hay que aplancharlas, tal vez ahí solamente se secan ahorra. súper rápido, no hay que aplancharlas, son súper fácil la tela y también súper fresquita, ¿verdad? Porque cuando hace calor, hace calor. También tenemos estas que son el suéter. Y todos los uniformes de Universal son avalados por el MEP, que eso también es muy importante. Abrámoslo para que Hay veamos. variedad de tallas, hay de todas las tallas y también las enaguas vienen así, que es como tipo chorrinagua, y también tenemos de paletones. Ah, ok. Y tenemos de los uniformes de escuela y también los de kinder. Que este Y es la el de variedad de kinder. zapatos, que eso es una innovación. Este año tenemos zapatos que también nos podemos encontrar en Universal y algo súper importante, a partir de hoy hasta el domingo, todos los uniformes tienen un 25% de descuento para que puedan aprovechar. Hasta este domingo. Hasta este domingo. Bueno, para que aprovechen, pasemos a los bultos. Yasmín, porque Ay, los por bultos ejemplo, es súper esto, lindos. ¿verdad? Que vemos aquí es como de un material plástico, pero lo que nos va a Sí. ayudar que no se nos moje nada. Sí, hay gran variedad de colecciones. Esta que tenemos por acá es de Snoopy, pero hay de Mafalda, de Mickey, de Minnie. Hay un montón de variedad para todos los gustos y también es súper importante para los niños cuando vayan a elegir el bolso que el peso no supere el 10% del peso del niño. Eso quiere decir que si el niño pesa 20 kilos, el bolso no pese más de 2 kilos, porque eso le va a afectar la espalda, va a haber lesiones. Lo ideal es que el bolsito les quede ajustado y que siempre puedan guardar los bolsos, los Ahora, bolsitos y que vayan claro. bien ajustaditos en su cuerpo. Hablábamos del material de ese de Snoopy que es como plástico, pero también están estos otros que son como de tela. Sí, ¿Este esas de son qué otras. material es? Esas son otras colecciones que tenemos para todos los gustos. Esto es una marca nueva también para que está entrando en Universal. Ajá. Ay, se nos cayó. No también importa, ya lo tenemos recogemos. las colecciones de Stitch. Tenemos también lo que son los bolsitos de espalda, las loncheras con su jueguito de cartuchera. Y también tenemos la opción de los bolsitos de rodines. En material y calidad, ¿qué material es este bulto? Estos son impermeables también. Estos son, súper. sí, estos vienen acá con doble forro. Vienen con estos que son también muy importantes, que vengan con este forro en la parte Con de espuma. atrás, con espuma, para que no les lastimen los hombros. Claro, la utilidad 100%. Y vean qué interesante, porque todo hace juego. Todo hace juego. Bueno, ya, vamos a También poner se nos este cayó. que es el verde, no pasa nada. Sí. Y ponemos también aquí el de Stitch. Ah, y el de Stitch es uno de los favoritos, ahora que está también muy de moda Stitch, que también trae toda la colección. Hasta Vienen vea, los hasta cuadernos, los bolsos, la lonchera, hasta los marcadores también. Claro, ya uno lo lleva personalizado, pero está la lonchera, está el bolso que es como un plástico más resistente, me da la sensación, Sí. ¿verdad? Y además la cartuchera, incluso hasta los marcadores, o sea, de todo. Correcto. Ahora, para los más grandes, por ejemplo, que vemos estas otras opciones más neutros, pero con estilos muy diferentes, muy vanguardistas. Sí, esta marca Swiss Gear, que también está en descuento este fin de semana. Estos bolsos de 17.990, de 19.990 pasan a 17.990. Y son muy prácticos también, bueno, para la oficina, Claro. para los universitarios. Tienen para guardar la computadora, varios compartimientos también, ¿verdad? Para que puedan guardar todas las cosas ordenadas. Y también son muy útiles y súper cómodos. Yo tengo uno de estos, súper bueno. Yasmín, en cuanto a materiales, ¿qué vamos a encontrar en esa marca? Estos igual son materiales muy resistentes. Estos hay que fijarse también mucho en la calidad del zipper, ¿verdad? Que es muy importante. Claro. Y también estos vienen con un material de doble forro adentro, lo que lo hace ser un poco más resistente. Y estos otros, Yasmín, que son como cuadraditos. Eso es una marca muy bonita. Esos son colores como un poco más alegres, una colección con colores un poco más, no tan formales como Swiss Gear. Y Maguari es una marca también que la pueden encontrar en Universal y esta marca también tiene un 25% de descuento hasta el domingo súper. para que puedan aprovechar. Es muy espacioso, ¿verdad? Se ve como sí, muy grande. estos son súper lindos y son súper cómodos, los podemos andar así, también tienen para colocar en la espalda y son súper espaciosos. Esos los buscan mucho en los colegiales. Claro. Bueno, para Son los muy fanáticos del reggaetón, venga para acá, Yasmín, para que veamos esta otra tendencia. Este es de Fercho. Esa es la colección de Fercho. Viene todo lo del bolso, la cartuchera, Hasta la botella verde. la botella verde. Estas botellas también las tenemos en descuento este fin de semana y tienen un 30% de descuento.
Claro. Por ejemplo, este tipo de materiales, hablemos en los cuadernos. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres que tenemos aquí? Ok, eso también, bueno, va a depender mucho del gusto y también la durabilidad. Esos son de tapa dura, que y los de resorte los buscan mucho los colegiales. Claro. Los niños buscan mucho lo que son esos de tapa dura de colores, porque ellos lo buscan dependiendo de la materia. Muy importante, estos cuadernos que valen 300 colones, tienen todos los colores de las materias para los niños de escuela, del primer ciclo, y algo muy importante de este cuaderno es que son cosidos. Claro. Eso lo que va a hacer es que tengan mayor durabilidad y puedan durar todo el año. Son cuadernos de 100 hojas, 300 colones, y también tenemos este paquetito de 5 cuadernos en 2.990, que también vienen los 5 cuadernos con los 5 diferentes colores para los niños del primer ciclo. Claro, para las materias básicas. Ella es Jasmine Zúñiga de Tiendas Universal, quien nos trajo estas montón de opciones y ofertas para este fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como Tiendas Universal, y van a estar enterados de todas las tendencias. Muchas personas dentro del pago de sus préstamos pagan un rubro por seguros, para el préstamo de la casa, el préstamo del carro, que le va a cubrir si lo despiden o inclusive en caso de incapacidad. Pero ¿cuándo realmente cumple el seguro su función o simplemente nos da una sensación de seguridad falsa? Bueno, está con nosotros el abogado Mario Ramírez, quien justamente nos va a explicar cuando una persona saca un crédito y le incluyen, ¿verdad?, dentro del desglose de Mario un montón de seguros, ¿qué está pagando realmente y esto para qué funciona? Buenos días. Buenos días, Rafa, muchas gracias por el espacio. Es un tema de bastante interés social. Sí, en cuanto a la pregunta, estamos hablando de que puede ser un crédito para un vehículo, un crédito para una casa, o en ocasiones son tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces esos seguros, si estamos hablando del vehículo, es un seguro de automóviles, si es una casa es un seguro de incendio, y si es una tarjeta es un seguro de saldo deudor. Y para el carro y la casa también hay saldo deudor. Claro, ahora bien, si alguien pierde el trabajo de manera repentina, ¿verdad?, o inesperada, ¿en qué casos el seguro de desempleo le cubre la cuota, por ejemplo, del carro? Sí, eso lo va a cubrir siempre y cuando sea un despido con responsabilidad patronal. Si no es despido con responsabilidad patronal, no hay cobertura. No hay forma en que la compañía de seguros pague una reclamación de ese tipo. Únicamente, reitero, que quede claro, con responsabilidad patronal. ¿Qué diferencia hay entre quedarse sin trabajo, verdad, y renunciar voluntariamente? ¿Qué efectos tiene sobre el seguro? Sí, una diferencia abismal, una cosa y la otra, sobre todo porque, como le comenté anteriormente, tiene que existir un despido con responsabilidad patronal para efectos de que la compañía de seguros inicie los pagos de las indemnizaciones. Si hay renuncia, eso implica que fue voluntad del trabajador, ¿verdad? No es un caso fortuito como podría ocurrir en un despido, entonces claro, la renuncia no es cubierta, únicamente despido con responsabilidad patronal. En caso de una incapacidad médica prolongada, ¿cómo funciona el seguro y digamos qué requisitos le van a pedir a la persona para que realmente se haga efectivo? Sí, prolongado puede ser temporal, ¿verdad?, por algunos meses, años, o puede ser una total permanente. Eso es lo primero que hay que determinar. En los contratos, usualmente en los condicionados de póliza, las incapacidades temporales únicamente cubren para efectos de los trabajadores independientes, claro, por eso hay que revisar la póliza. Y en cuanto a la permanente o total permanente, entonces hay que esperar los dictámenes de los órganos como la Caja o Medicatura Forense, o en el caso de un riesgo del trabajo, el INSO o MNK Seguros, para efectos de determinar si aplica o no la incapacidad total permanente. Claro, licenciado, si una persona sufre un accidente que le impide trabajar en su totalidad, ¿qué pasa con el crédito? ¿Se congela? ¿El seguro se hace cargo? ¿Qué ocurre? Sí, vamos a ver, el crédito va a continuar, ¿verdad? Entraría en mora. Entonces lo que tiene que hacer la persona es ver si la póliza que suscribió la entidad financiera tiene la cobertura de incapacidad para efectos de que le paguen. Caso contrario, tiene que ver cómo negocia con la entidad financiera, porque no le van a perdonar la deuda solo porque pasó eso. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, licenciado, cuando una casa sufre un altercado, ¿verdad? Un incendio, se inunda y uno todavía la está pagando? ¿Cubre el seguro en este caso? Sí, sí lo cubre, claro. Solo que en esos casos, particularmente después de la reclamación, después de la aceptación del siniestro, cuando la compañía de seguros dice, sí, el caso está amparado, el acreedor hipotecario tiene que dar la confirmación para que le depositen el dinero a la persona.
Claro, ahora bien, con el crédito de un carro, si la persona choca, ¿verdad? Y el carro tiene un accidente muy grave, el de uno y el de la persona con el que colisionó, o hay pérdida total, ¿qué pasa en ese carro con el seguro? ¿Le hace frente? Sí, en el seguro del carro pasa exactamente lo mismo que en una hipoteca, va a ser lo mismo. El tema es que va a haber una pérdida, hay que determinar si es reparable, entonces estamos en el mismo supuesto, hay que pedirle permiso, la aseguradora al acreedor prendario para que le depositen el dinero a la persona, y si es pérdida total o financiera, entonces la compañía de seguro le va a pagar directamente al acreedor. ¿Y qué pasa con eso de los famosos deducibles? Porque uno cree que ya uno paga el seguro y listo, ¿verdad? El seguro se entera o se hace cargo de eso, pero después le dicen a uno, no, y tiene que pagar esto, tiene que pagar lo otro, pero no, entonces... El deducible siempre es el rubro que se va a rebajar de la indemnización, pero entonces se paga el deducible y la entidad financiera recibe la indemnización por parte de la aseguradora. ¿Qué errores comunes suele cometer la gente que hacen que el seguro no le aplique, ¿verdad? Cuando más lo necesitan una circunstancia de estas, ¿verdad? Y usualmente el seguro es donde hay un problema, ¿verdad? De fondo. Lo que tengo que decir es que omiten información, no son claros con los requisitos y depende de las exclusiones, si no tienen información plantean malas reclamaciones. ¿Qué documentos o avisos debe hacer una persona apenas ocurre un despido? Digamos, ya usted se notificó, se despidió con responsabilidad patronal, ¿cuál es el paso a seguir? Sí, usualmente formularios por parte de la aseguradora, tiene que presentar el formulario, debe presentar la carta de despido, copia de la cédula y también el ingreso y egreso en la caja, eso es importante también. En términos generales. Claro, vea lo que nos pregunta Eve a través de nuestro Facebook, dice que ella la contratan en una tienda, la despiden y ella apenas está trabajando ahí 2 meses y 15 días. ¿Eso es justo? ¿Eso se puede hacer? Vamos a ver, del despido habría que ver en qué condiciones se negoció el contrato laboral desde la póliza. Usualmente en los seguros de desempleo los 2 primeros meses o el primero o el segundo, depende de la póliza, es deducible. Entonces ahí también habría que ver el tema del contrato laboral, a ver si fue por un despido o un contrato por tiempo definido. Y en cuanto a la póliza, a ver el tema del deducible. Pero legalmente estaría en periodo de prueba. Estaría en periodo de prueba, correcto. Ahora, ¿qué recomendación práctica le daría a alguien antes de firmar un crédito, verdad? Donde usted le ponen todo y pues lindísimo en bandeja de plata para entender bien los seguros que le van a empezar a cobrar mes a mes dentro de su cuota del crédito. Sí, en las pólizas colectivas como estas que estamos hablando, es importante que revisen porque desgraciadamente la práctica comercial en Costa Rica es que no hay un corredor, no hay un agente, no hay nadie en la entidad financiera que le explique el producto que está adquiriendo. Claro. Las personas solo firman el contrato financiero y no hay quien le explique la póliza. Mi sugerencia siempre, que conversen con el agente de seguros, que conversen con su corredor de seguros o su abogado de confianza, que sepa de seguros también, porque no todos los abogados saben de seguros, y que puedan revisar las condiciones de la póliza. Licenciado, a ver si podemos dejar claro, ante un despido repentino, ¿verdad? Usted decía ahora los formularios, pero realmente tal vez haya gente que no tenga tanta facilidad para descargar de internet y demás. ¿Qué hace uno? Tienen que contactarse con la entidad financiera. ¿Inmediatamente? Sí, usualmente ellos tienen oficinas de seguros y ellos le ayudan. ¿Qué me pueden preguntar y qué no? ¿En qué? ¿En el formulario? No, cuando yo llamo al banco y digo, ok, sí, sucedió esto. No, lo que le van a preguntar es, vas a usar la póliza, perdón, por desempleo. Bueno, este es el formulario, se lo va a compartir por correo electrónico. Y ellos le piden los demás requisitos. Complete esto, el formulario, la cédula, los reportes de la caja, y ellos mismos le ayudan con la tramitación de la reclamación en la entidad financiera, en la oficina de seguros. Eso va a depender según el crédito de cada persona y la negociación que tenga con el banco, pero una vez que eso se hace, ¿qué es lo que da el banco? ¿Cuál es la ventaja ante una situación como estas? Es que el banco no lo va a hacer. Bueno, el seguro, El perdón. seguro, sí, el seguro Ajá. Lo que va a hacer es que va a indemnizar usualmente las cuotas, en caso de un desempleo, las cuotas mensuales del crédito. En caso ¿Durante cuánto tiempo? Eso va a depender del contrato. Puede ser 6 meses, 8 meses o 12 meses. Y eso también va a depender de qué fue lo que negoció la entidad financiera, Claro. porque ellos son los tomadores del seguro. La persona deudora únicamente firma y se sujeta a las condiciones que ellos negociaron. Vea qué interesante lo que nos pregunta. Le dice que el hijo se accidentó hace 15 días y que está recibiendo la incapacidad. Evidentemente no puede trabajar. ¿Qué puede hacer en estos casos? Habría que revisar desde la óptica de la póliza, si él tiene deudas, ¿verdad? Porque estamos hablando del tema de la deuda, ver cuál es el periodo de incapacidad en primer lugar, por qué el régimen lo están indemnizando,
y eventualmente presentar la reclamación ante la compañía de seguros. Vea lo que nos está diciendo, dice que él tuvo un accidente y que fue a hacer su incapacidad. Le dijeron que una parte la paga el INSS y la otra parte la paga el patrono. Cuando fue donde el patrono le dijeron que no, que eso todo se lo iba a pagar el INSS. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué se hace en ese caso? Eso es un caso de riesgo del trabajo, por lo que comenta. Entonces tiene que presentar la reclamación a la compañía de seguros y ellos van a pagar por el régimen de riesgos del trabajo. Claro. Ya no entra caja, porque si es accidente laboral entra el riesgo del trabajo, MNK o el INSS. ¿Qué pasa, licenciado, cuando hay un deudor y un codeudor de un crédito de vivienda y alguno de los dos se muere? ¿Qué pasa en ese caso? Habría que ver la condición de la póliza también, ¿verdad? Usualmente el deudor, siendo asegurado, puede ir a presentar la reclamación y si no, tendría que aperturar un proceso sucesorio. Ya sea el deudor o el codeudor el que fallece. Sí, es que si estamos en un supuesto de codeuda, ¿verdad? Eventualmente podríamos hablar de proceso sucesorio. Claro, pero una persona sola, en ese caso, y la persona no tiene codeudor y se muere, ¿qué pasa? Tienen que ir a un sucesorio otra vez, ¿verdad? Habría que ver si hay testamento o una sucesión legítima. Pero entonces, a ver, si una persona tiene herederos, ¿verdad? No sé, de repente en el seguro dijo a mi hermano, a mi hermana, ¿verdad? Quedarían de herederos. Esos son beneficiarios. Sí, pero todavía se debe de la casa. No. Entonces, si eso es así, entonces se presenta la reclamación. Si se debe la casa, es que no le había entendido la pregunta, perdón. Si se debe la casa, entonces se presenta la reclamación. El seguro de saldo deudor eventualmente protegería a los beneficiarios. Y en seguro de saldo deudor hay dos modalidades, monto original y saldo de la deuda, que es el otro tema que hay que revisar y que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? A eso es a lo que voy. Si es monto original, si usted saca un préstamo por 50 millones de colones, la póliza tiene 50 millones de colones y en caso de fallecimiento, entonces van a indemnizar los 50 millones de colones. Pero si la casa ya se había abonado y debía 20 millones, hay un exceso de 30, entonces la familia puede ir a cobrar esos 30. En el saldo de la deuda van a pagar al momento de lo que debe la persona, eso va a ser el monto que va a indemnizar la compañía de seguros. Pero digamos, si usted dice, ok, la póliza es de 50 millones y ya le había pagado 25. El remanente, si es a monto original, se lo tienen que pagar a la familia. O sea, paga los 25 que se le debe al banco y los otros 25 millones al beneficiario. Correcto, en el supuesto de un monto original. Licenciado, mucha gente le da miedo quedarse sin trabajo y no poder pagar la cuota del seguro, ¿verdad? Es como de los mayores temores. ¿Qué se hace en esos casos? Revisar la póliza si tiene beneficio de desempleo. Y si la persona no tiene la póliza a la mano, ¿dónde la puede solicitar? Tiene que coordinar con la correduría de seguros. Usualmente son entidades financieras, que las entidades financieras tienen sus propias corredurías, y entonces que contacten a la correduría de seguros para que ellos le orienten el tipo de póliza que tienen. Tal vez no va con el tema, pero doña Oneida nos pregunta, ella quiere saber cuánto tiempo tiene que esperar para que le paguen todos los derechos después de que lo despiden sin preaviso, sin previo aviso, simplemente le dijeron recoja todo y váyase. 30 días. Eso es lo que tienen que esperar. Después de que pasan esos 30 días y no le pagan, ¿qué puede hacer doña Oneida? Puede ir al Ministerio de Trabajo para obligar al patrono a que le indemnice la parte de las prestaciones laborales. Más o menos cuánto se demora ese trámite y cuánto podrían demorar en pagarle. Híjole, va a depender de cuánto esté saturado o no el Ministerio de Trabajo. Yo diría que un par de meses, pero va a depender. Claro. Ahora bien, licenciado, alguien que se le queme la casa, ¿cómo procede? Uno, ¿verdad? Porque los bomberos van a decir, bueno, hay que investigar si fue por negligencia, si fue que algo estaba fallando, ¿verdad? ¿Cómo investigar el proceso del seguro cuando hay cuando se quema la casa? ¿Qué trámite hago en el seguro? Sí, es lo mismo. Tiene que presentar 7 días, es lo que dice la ley, para que se presente la notificación. Se presenta la información a la aseguradora, cédula, le van a pedir el informe de bomberos y la misma aseguradora hace una investigación interna, que es lo que se llama técnicamente un proceso de aceptación. Claro. Y en función de eso, si hay elementos y si no hay una exclusión al respecto, entonces ellos pagan. Si es hipoteca, entonces van a pagarle al acreedor hipotecario. ¿Tengo que llevar alguna prueba? Sí, las fotos, el informe de bomberos, la nota. O sea, yo tengo que hacer fotos o conseguirlas. Sí, usualmente es parte del proceso que la compañía le va a pedir. ¿Tiene que ver algo, licenciado, si fue fortuito, qué sé yo, por el viento, o si porque de repente quedó sin mala intención, porque evidentemente nadie va a querer que se le queme la casa, claro. No sé, la cocina encendida o una chispa en el gas?
Eso lo va a determinar la investigación, tanto bomberos como la compañía de seguros, porque la compañía de seguros va a enviar los peritos, van a llegar los ingenieros a valorar también, y el informe de bomberos va a arrojar si hubo una intencionalidad en cuanto a esto o si por el contrario fue un accidente. Ok, entonces el seguro solo cubriría en caso de accidente, evidentemente. Sí, claro, ningún seguro cubre por dolo, ninguno. Ok, ¿qué pasa si la persona que está pagando el préstamo, por ejemplo, de la casa con seguro, se muere y sus hijos son menores de edad, que vendrían siendo los beneficiarios? Habría que entrar en un sucesorio otra vez, ese sería el tema. Pese a que sean menores de edad, sí. ¿Cómo funciona? Sí, porque es que alguien tiene que tutelar a los menores de edad, entonces Ajá. en el proceso sucesorio se tiene que nombrar el albacea, Claro. que es el que va a administrar los bienes mientras ya se resuelve el proceso, y ya entraría lo demás de las pólizas y todo este tipo de cosas. El licenciado Ramírez, don Mario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Pura vida. ¿Puede una emoción intensa desencadenar un infarto de miocardio? La respuesta es un sí, sí rotundo, porque estas emociones intensas, ya sean negativas o positivas, pueden desencadenar a veces pues, un infarto y algo hasta mortal. Correcto. El doctor Edgar Fuentes, que es especialista, hoy nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué le pasa al corazón cuando pasa un episodio de estos? Bueno, hay muchas reacciones emocionales, ¿verdad?, que pueden desencadenar problemas en el corazón. Desde problemas tan simples como palpitaciones, taquicardias, arritmias, y problemas un poco más complejos, ¿verdad?, como dolor de pecho, sudoración intensa, etc. Esto pasa porque la mayoría de las emociones tienen que ver con liberación de ciertas sustancias en el organismo, principalmente la adrenalina. Y como todos sabemos, la adrenalina tiene que ver mucho con la parte de emociones, con la parte de estar activos, con la parte de taquicardias, con la parte de palpitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en el caso de un infarto agudo de miocardio, esto puede ser un evento precipitante. Una emoción puede ser un evento que precipita un problema coronario. Esto va a pasar sobre todo en gente que tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿en quién pensamos? Gente diabética, gente hipertensa, gente que fuma, gente que es sedentaria, gente que es obesa. Entonces, todo este grupo de gente puede tener ya problemas coronarios que no han sido diagnosticados, obstrucciones en sus arterias, pero no han llegado todavía a la etapa de un infarto. Y un día de tantos tienen una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa, y esto termina de desencadenar lo que nosotros llamamos un infarto, que es el bloqueo de una arteria y parte del corazón que puede sufrir una severa afección. Esto es muy diferente, por ejemplo, del tema que nos va a competir hoy, que es el síndrome de corazón roto, que es una situación bastante diferente, aunque se puede manifestar igual. Si nosotros pudiéramos ver el corazón, lo que le pasa al corazón en ese momento, ¿cómo es que se mueve, doctor? Aquí tenemos pues una imagen más gráfica ya. Correcto. Todo esto son las arterias del corazón, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando tenemos un infarto, alguna de estas arterias se puede bloquear de forma aguda, y todo el territorio del corazón que estaba nutrido o alimentado por esa arteria termina sufriendo y puede incluso morir. Depende de la cantidad de bloqueo que tenga la arteria, dependiendo del nivel a cual se bloqueó esa arteria, así va a ser de dramático, de fuerte el evento. Puede ser que haya perdido una gran parte de su corazón, o puede ser que haya sido una pequeña parte de su corazón, y de eso va a depender qué tan bien o qué tan mal va a quedar ese paciente. ¿Hasta qué punto un colerón puede desencadenar algo serio en el corazón? Hablemos de personas que no tienen, digamos, que estas condiciones que nos acaba de decir, una persona que esté sana completamente. Exacto. Entonces, ese es el otro tipo de paciente al que tenemos que enfrentarnos. Entonces, esto del síndrome de corazón roto pasa en gente que no necesariamente tiene factores de riesgo cardiovascular y que por una emoción fuerte tiene una descarga excesiva de catecolaminas, precisamente la adrenalina, y eso puede provocar disfunción o un mal funcionamiento del corazón repentinamente. Y lo que pasa es que esto se confunde mucho con el infarto agudo de miocardio, y son síntomas muy similares. Dolor de pecho, falta de aire, ahogo, sudoración fría, sensación de que algo me está pasando muy malo. Y necesariamente el paciente tiene que pensar mal, tiene que pensar que esto es un infarto y no un síndrome de corazón roto. ¿Y qué pasa en este caso? Cuando el paciente se va sintiendo así, ya sea por algo
sorpresa, ya sé que se pegó la lotería, ¿verdad? O como ya lo dijo usted, un episodio de ira. ¿Qué pasa cuando la persona se siente así? ¿Cuál es la recomendación médica? ¿Qué Definitivamente tiene que hacer? el paciente no tiene capacidad de reconocer en su casa si esto es un síndrome de corazón roto o es un infarto agudo de miocardio. O sea, no hay forma de que el paciente lo pueda diferenciar porque los síntomas son muy parecidos. Entonces la recomendación es ir al hospital y que lo atiendan. ¿Qué pasa? Que cuando un paciente nosotros lo encontramos con dolor de pecho, con falta de aire, tiene un electrocardiograma alterado, tiene unas pruebas de sangre alteradas, eso nos confirma que tuvo un infarto. Y lo llevamos usualmente a una sala de cateterismo y desbloqueamos la arteria que está obstruida. Eso es el común y corriente con la mayoría de los pacientes que llegan con este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Que en el síndrome de corazón roto, cuando llegamos al cateterismo, esas arterias están normales y no hay ningún bloqueo, no hay ninguna placa de colesterol que esté obstruyendo una arteria. Entonces ya eso nos hace sospechar que ese paciente probablemente tuvo un síndrome de corazón roto. ¿Verdad? El diagnóstico se basa en que no haya sido un infarto y en que estemos completamente seguros de que sus arterias coronarias no fueron las culpables de lo que está pasando a ese corazón. Doctor, mucho se habla de infarto agudo al miocardio, pero ¿qué es esto realmente? ¿Qué es lo que se produce exactamente en el cuerpo? Exactamente lo que pasa es que en estas arterias, las arterias que ven aquí en el diagrama, las arterias rojas, que son las arterias coronarias, se llaman así porque coronan al corazón y lo alimentan. ¿Cuáles las arterias? Rojas. Todas las arterias rojas que ustedes pueden ver acá son arterias que alimentan o nutren al corazón. Son las arterias necesarias para que el corazón siga latiendo. Entonces, debido a los factores de riesgo que determinado paciente puede tener, nuevamente, tabaquismo, diabetes, presión alta, sedentarismo, o sea, todo lo malo que la gente no debe de hacer. Estas arterias se van rellenando de placa de colesterol, placa de calcio, y estas arterias pueden llegar a obstruirse en algún momento. Cuando estas arterias llegan a estrecharse mucho, un evento emocional, por ejemplo, una emoción positiva, una emoción negativa, la muerte de un familiar, etc., podría ser el desencadenante final de algo que venía mal desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se rompe la placa y se forma un coágulo y ese coágulo obstruye la arteria. Estrictamente hablando, en ese momento, eso es un infarto agudo de miocardio. La arteria se tapa, cesa el flujo sanguíneo y toda la parte del corazón que estaba nutrida por esa arteria empieza a morir. Y eso es un infarto. ¿Y cómo debe proceder el médico en estos casos? Usualmente nosotros diagnosticamos esto por medio de electrocardiograma, pruebas de sangre, síntomas del paciente, evidentemente, una historia clínica bien detallada. Y si logramos determinar que realmente el paciente tiene clínica compatible, tiene electrocardiograma alterado y tiene pruebas de sangre alteradas, se ganó la lotería va ahí. para un cateterismo. Eso es lo usual, ¿verdad? Ahí es donde está la gran diferencia entre un infarto agudo de miocardio y un síndrome de corazón roto. Perfecto. En el infarto encontraremos una arteria bloqueada, en el síndrome de corazón roto no. Doctor, estamos en Facebook Live y Ale Núñez nos pregunta, dice que a la mamá le ha dado arritmias. Le mandaron a hacer una prueba de esfuerzo, pero ella tiene una cirugía de garganta donde la capacidad para respirar es de un 30%. ¿Qué puede hacer ella en este caso? Como todo, es difícil opinar siempre de un paciente en particular porque uno no conoce mucho el contexto clínico de cada paciente y cada paciente es individual por sí mismo, ¿verdad? Uno pensaría, solo con la poca información que tenemos, que probablemente una prueba de esfuerzo no sea como lo más recomendable porque es una prueba que va a implicar una mayor capacidad respiratoria y hoy en día por dicha contamos con muchos tipos de pruebas para poder diagnosticar un problema cardíaco que no necesariamente se circunscribe solo a una prueba de esfuerzo. Doctor, hablamos de diferentes emociones, ira, sorpresa, felicidad, pero un miedo intenso también puede provocar un infarto. Correcto. El asunto es que bioquímicamente, a nivel del cuerpo humano, todas las emociones, tristeza, ira, rabia, alegría intensa, se manifiestan muy similar. Hay liberación de muchos biomarcadores, entre ellos y principalmente la adrenalina. La adrenalina... Que bajarle 2 rayitas. Exactamente, bajarle 2 rayitas. ¿Por qué? Porque la adrenalina es causante de taquicardia, palpitaciones, presión alta, sudoración, que obviamente en ciertas situaciones es muy importante. Si estoy haciendo un deporte, libero adrenalina para que mis músculos pues, puedan desarrollar fuerza y pueda correr adecuadamente. Si me va persiguiendo un ladrón, definitivamente ocupo que haya adrenalina para que mi corazón lata más rápido y me permita desplazarme más rápido. Entonces sí es algo que es necesario, pero en ciertas situaciones como el síndrome de corazón roto hay una descarga excesiva de adrenalina
y eso puede provocar el problema cardíaco del que estamos hablando. Okay. Tenemos otra pregunta, es de Sendri, dice que si los espasmodilatadores pueden ser problemas para el corazón. Depende a qué se está refiriendo con espasmodilatores. Dice que si uno los usa para una caminata que esté durilla. En general, desde el punto de vista cardiológico, no se recomienda ningún medicamento, digamos, para incrementar su capacidad para hacer una caminata o un ejercicio intenso, ¿verdad? Cada medicamento siempre debe ser prescrito por un médico bajo condiciones claras de por qué se está recetando y tener también claro cuáles son los efectos secundarios potenciales de cada medicamento. Entonces, en principio, uno no debería recetar ningún medicamento como para aumentar su capacidad física. Tenemos otra pregunta, es de Morenita, dice, ¿qué pasa cuando un electro sale doble bloqueo fascicular izquierdo y no mandan a valorar con un cardiólogo? Qué difícil, qué difícil. Bueno, el electrocardiograma es una herramienta que nosotros usamos mucho, aunque ya es un examen muy básico desde el punto de vista de cardiología, tomando en cuenta que hoy en día tenemos ultrasonido cardíaco, resonancia magnética cardíaca, tomografía cardíaca, etc. Pero la inmensa mayoría de veces para estudiar un paciente siempre lo primero es un electrocardiograma, que nos puede dar algunas pistas de si el paciente podría tener algún problema cardíaco o no. El hecho de que esté alterado no asegura que tenga una enfermedad y el hecho de que esté normal no excluye que pueda tener una enfermedad. Es como el primer paso para tamizar a un paciente desde el punto de vista cardiológico. Entonces, cualquier alteración en el electro, un bloqueo, una arritmia, taquicardia, etc., probablemente amerite estudios adicionales, ¿verdad? Desde el punto de vista de ecocardiograma, prueba de esfuerzo e incluso pruebas más complejas y para determinar cuál es la razón de la alteración. Ok, hablemos de la prueba de esfuerzo, lo acaba de mencionar. ¿Cuál paciente califica para una prueba de esfuerzo? ¿Por qué es que se manda? ¿Y a qué edad debería ser? Pues desde el punto de vista de prueba de esfuerzo, las indicaciones son muchas, ¿verdad? La principal indicación es tamizar al paciente y verificar si tiene un riesgo alto de infarto agudo de miocardio o no, ¿verdad? Esa es la principal. Pero podemos monitorizar arritmias, frecuencia cardíaca, la respuesta de la presión arterial al ejercicio, la capacidad física del paciente, etc. Tenemos otra pregunta, es de Emily, dice, doctor, ¿cuánto dura la operación de cambio de batería de un resincronizador cardíaco? Ah, caramba. ¿Eso es complicado? No, en realidad no. O sea, cuando es solo el cambio de batería, pues usualmente eso va a durar una hora, hora y media como máximo. Como todo, cada paciente es individual y habría que ver el contexto clínico de cada uno, ¿verdad? Pero en promedio, esa es la duración. Ok. Tenemos también la pregunta de Michael, dice él tiene una miograndiopatía dilatada, insuficiencia IFEBI 13 y AVC, no sé si así se dice. Dice que muchas veces él tiene una palpitación muy extraña y un cólico en el corazón muy fuerte. Bueno, el asunto es que teniendo una miocardiopatía dilatada, digamos, un paciente puede tener de la propensión y el riesgo aumentado de tener arritmias, ¿verdad? Y todas esas sintomatologías probablemente correspondan a arritmias. Recordemos que las arritmias, ¿verdad?, que también pueden ser parte del contexto del síndrome de corazón roto, son eventos eléctricos anormales. Y al ser eventos eléctricos anormales, pueden tener un sustrato anatómico, que en este caso del paciente probablemente sea su propia miocardiopatía dilatada, ¿verdad?, que lo hace propenso a eso. Patri dice, mi madre murió de un infarto al miocardio. ¿Es hereditario esto para los hijos de ella? Algunas cosas sí, algunas cosas no, ¿verdad? Porque el hecho de haber tenido un infarto implica un peso genético para la generación que sigue. ¿En qué sentido? En que los familiares de primer grado de un paciente que ha tenido un infarto tienen un riesgo aumentado, ¿verdad? Pero eso también depende de sus factores de riesgo, o sea, no solo depende de la herencia, sino de lo que usted haga en su vida. Entonces yo podré tener mi familia llena de gente con infartos, genética. Que si yo hago ejercicio, no fumo, me mantengo con un peso adecuado, no soy hipertenso y no soy diabético, probablemente no me pase nada. Y al revés, puedo tener una familia llena de gente sana que llega a los 100 años, que si yo fumo, soy hipertenso y soy diabético, voy a tener un infarto si no me cuido, ¿verdad? Entonces, cuente y no cuente. También está la de Jessie, dice, un dolor que empieza en el tórax, irradia la mandíbula y espalda, puede ser cardíaco. ¿Cómo se puede estudiar? O sea, ¿cómo o qué examen es el que se debe de hacer? Exámenes tenemos muchos, ¿verdad?, para diagnosticar este tipo de cosas. Desde exámenes, desde los más básicos como la prueba de esfuerzo hasta los más complejos como tomografía cardíaca o resonancia magnética cardíaca. Todo depende del contexto clínico del paciente. ¿Por qué? Porque aquí son dos cosas. Uno, ¿cuál es el síntoma del paciente? Y si ese síntoma es sugestivo, sospechoso de ser algo cardíaco. Y dos,
en quién está pasando ese síntoma. Porque no es lo mismo que una persona de 20 años me diga que tiene dolor de pecho, en la cual yo sospecho que el corazón no debe ser el problema, y otra cosa es alguien de 60 años, hipertenso, diabético, que me diga que tiene dolor de pecho. Son contextos totalmente diferentes y por lo tanto en uno la sospecha es mucho más alta de problemas cardíacos que en el otro. Entonces todo depende de qué paciente está teniendo este síntoma. Sileni también pregunta, dice, mi esposo tiene algunas veces un dolor en el lado izquierdo, pero el electro sale bien y los exámenes. Pero con este dolor ya tiene 2 años. Claro. ¿Qué tipo de dolor es y se tiene que preocuparse? Ahora, tal vez lo importante es que la gente sepa que el dolor de pecho, aquí adentro en el pecho pueden doler 35 cosas diferentes, ¿de acuerdo? El propio corazón tiene diversas fuentes de dolor que no son necesariamente un infarto agudo de miocardio. Pulmón puede doler, podemos tener problemas del esófago, que eso es algo extremadamente frecuente, esofagitis, úlceras pépticas, espasmos esofágicos, pero específicamente corazón, el dolor típico es un dolor opresivo, un dolor en el que el paciente no lo manifiesta ni como una punzada ni como una quemada, sino que es una opresión. Y esa opresión usualmente se manifiesta como una molestia centrada en el pecho, que se va... Como si tuviera un bloco, algo que lo estuviera estripando. Exacto. Muchos pacientes lo refieren así, siento 2 sacos de cemento encima de mi pecho. Y esa molestia se traslada a la mandíbula, se traslada al miembro superior izquierdo, se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos, se acompaña de sudoración profusa. Ese es el cuadro clínico típico de un paciente que probablemente está teniendo un infarto agudo de miocardio. Ahora, eso no excluye que otros pacientes tengan síntomas atípicos, en especial las mujeres, ¿verdad? Que en lugar de sentir opresión sienten una quemada o sienten una punzada, no tienen falta de aire, no tienen sudoración. Eso no excluye que no puedan tener un evento coronario, ¿verdad? Pero si hablamos de lo más típico, lo más común y lo más corriente, esos serían los síntomas. María pregunta, ¿el colesterol malo alto puede dar infarto de miocardio? Cuando el colesterol es alto en la mujer, ¿esto es peligroso? Correcto, en la mujer y en el hombre, o sea, en toda persona. Desde luego que es uno de los factores de riesgo más fuertes y potentes que hay para padecer de enfermedad coronaria. Esto que explicamos al inicio, de arterias obstruidas, de arterias que se pueden bloquear, la mayor parte de este problema tiene que ver con niveles de colesterol altos, sobre todo el colesterol que llamamos colesterol malo, que es el LDL. Entonces, evidentemente, si alguien tiene colesterol malo, aparte de hacer su dieta, su ejercicio, su programa de reducción de peso, si está pasado de peso, muchas veces vamos a ocupar medicamentos para manejar esto. Mayela también nos pregunta, dice, tiene un hijo de 33 años y tiene insuficiencia renal. Y ahora me dicen que tiene el corazón muy grande, está preocupada y no sabe qué hacer para ayudarle. Bueno, ahí probablemente los colegas que lo están atendiendo, ¿verdad?, van a tomar medidas en el asunto porque los problemas del riñón son están muy a la par de los problemas cardíacos. ¿Esto va de la mano? Correcto. Y muchas veces un problema cardíaco puede derivar en un problema de riñón y un problema de riñón puede derivar en un problema cardíaco. O sea, son sistemas que están unidos, que trabajan juntos. Y de hecho, hoy en día usamos medicamentos que funcionan para ambas cosas, ¿verdad? Yorleni dice, mi mamá sufrió un infarto de corazón roto hace 5 meses. ¿Esto se puede volver a repetir? La tiene preocupada. Esa es una excelente pregunta. Ok, partiendo del hecho que el síndrome de corazón roto puede tener un sustrato genético también, ¿verdad? Y no siempre es puramente por cuestiones emocionales. Más o menos hay un 10-15% de probabilidades de que un paciente que haya tenido un episodio de síndrome de corazón roto lo vuelva a tener en la vida. Y característicamente no es siempre un evento emocional similar. O sea que si la primera vez fue por un duelo, la siguiente vez puede ser porque se ganó la lotería. Lo pueden desencadenar cosas distintas. Correcto, porque bioquímicamente a nivel del cuerpo las emociones son las mismas. Hay liberación de biomarcadores, hay liberación de neurotransmisores y entre ellos la adrenalina. Perfecto. Fabián nos manda saludos, aquí le mandamos un saludo, oiga, a Guanacaste en Liberia, nos están sintonizando. Excelente. Iván también nos pregunta, dice, ¿qué pasa cuando uno se hace el electro? Él salió bien, pero le dan muchos dolores como tipo infarto. Bueno, ya lo estamos hablando aquí. El problema del electro no es que es un problema, o sea, el electro da la información que tiene que dar en el momento. No es un mal examen y no significa que no sirve, simplemente que no es el examen adecuado para el síntoma del paciente. O sea, él probablemente ocupe otro tipo de pruebas diferentes a un electrocardiograma
Porque perfectamente, yo podría tener en este momento una arteria que está con 70% de obstrucción en mi corazón y me pueden hacer 20 electros el día de hoy y puede salir normales, porque el electro no es para ese tipo de problema. Hay otras pruebas que pueden detectar eso mucho mejor, pero el electro no es para eso. El electro solo va a funcionar, desgraciadamente, cuando usted tenga un infarto. En el preciso momento en que usted está con dolor de pecho, con falta de aire, con síntomas muy sospechosos y tiene un electrocardiograma que cambió o que tiene alteraciones, ahí donde el electro sí va a ser de mucha ayuda. Okay. Doña Marina nos pregunta, dice que hace mes y medio le dio un subonazo de presión y que le quiso dar un infarto, pero salió bien en el electro y todos los exámenes de sangre que se debió hacer en ese momento. ¿A qué se debe entonces? Bueno, como les dije, no todo dolor en el pecho va a ser de origen cardíaco coronario, y eso va a depender mucho del contexto clínico del paciente. Nuevamente, si tiene mucho factor de riesgo para sospechar, pues obviamente uno aumenta un poco más la capacidad de exámenes que uno puede hacer, ¿verdad? Escalar una prueba de esfuerzo, un ecoestrés o pruebas un poco más complejas para diagnosticar un problema que se sospecha por el contexto clínico del paciente. Nuevamente, si tenemos un paciente de 20 años con un dolor punzante, pues probablemente corazón no sea mi primera posibilidad, ¿verdad? Y piense en algo más muscular, algo más local y no necesariamente en algo cardíaco. Que obviamente hoy en día cada vez vemos gente más joven con problemas cardíacos, ¿verdad? Que tampoco el ser joven a uno ¿Esto se debe al ritmo de vida, doctor? Correcto. Usted ve que en la escuela cada vez hay niños más obesos, ¿verdad? Gente que come muy mal, que viene con malos hábitos desde la casa, chicos que pasan metidos jugando juegos de video, no salen afuera a hacer deporte. Entonces nosotros cada vez vemos gente más de 30, 40 años con infartos de miocardio, hacemos cateterismos y tienen arterias bloqueadas, o sea, verdaderos infartos con todas las de ley, por decirlo de alguna forma. Doctor, Maju pregunta que si una persona con insuficiencia cardíaca con tratamiento vive bien. Hoy en día tenemos muchísimos medicamentos que ayudan mucho a la gente. O sea, tenemos 4 o 5 medicamentos hoy en día que bien recetados en la persona correcta, en el contexto clínico correcto y con los exámenes correctos, ayudan muchísimo al paciente a llevar una vida casi normal, ¿verdad? Eso va de la mano del manejo de factores de riesgo, eso va de la mano, por ejemplo, de programas de rehabilitación cardíaca, que los tenemos en hospitales públicos y privados. Entonces, hoy en día el tratamiento médico funciona muy bien. Desde luego que siempre hay pacientes que, por más que uno les da tratamiento, no responden y ya van a terapias un poco más complejas, terapias de resincronización cardíaca, como la pregunta que le hicieron hace un rato, y ya métodos un poco más invasivos para mejorar la calidad de vida del paciente. Pero yo diría que un gran porcentaje de los pacientes mejoran mucho solo con medicamentos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ahí tenían todas las recomendaciones del doctor Edgar Fuentes, especialista. Tenemos preguntas acá en Facebook Live que nos faltaron de contestar por tiempo. Entonces, ¿se queda conmigo? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos. ¿Conoce usted o es usted una persona que últimamente anda muy enojada? Puede que no sea que tenga un mal carácter, puede ser que está pasando por un mal momento. Cansancio emocional, esa puede ser la clave de lo que está sucediendo. La psicóloga Pamela Umaña está aquí para ayudarnos con este tema. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Dieguito? Bienvenida. Primero que nada, Pamela, hablemos acerca de por qué hay personas que le enojan cosas muy pequeñas todos los días. Ok, vamos a ver. El enojo es una emoción, y es una emoción que todo ser humano va a tener siempre. Sin embargo, el enojo vamos a verlo como una olla de presión. La olla de presión va metiendo y va metiendo y va metiendo cosas. Entonces, entre más va metiendo con situaciones que van pasando, el estrés, el cansancio, situaciones personales, relaciones, etcétera, cosas laborales, entre más va metiendo, entonces eso se vuelve una olla de presión. ¿Qué empieza a pasar? Quizás entonces los detonantes no son situaciones tan fuertes, pero cada cosa pequeñita suma. O sea, cada situación, el plato no se puso donde era, que la puerta no se me cerró como tenía que cerrarse, que el lapicero no está escribiendo como tiene que escribir, son detonantes pequeños que cualquiera podría pensar, pero si es algo tan insignificante, ¿por qué viene el enojo? Pero es por el tema de que no es eso lo que detona, o más bien, eso es lo que detona, más no es lo que realmente la persona tiene en su enojo.
¿Cómo podemos hacer esta diferencia? Saber, por ejemplo, si el enojo viene de un estrés, de un cansancio, como el que usted nos está hablando, de un problema no resuelto, o si simplemente tenemos un carácter terrible. Vamos a ver, aquí viene una situación que vamos a llamarle la identidad familiar. Todos tenemos parte de la genética de la vida, ¿ok? Entonces en nuestra familia probablemente hay personas que puedan venir con un carácter mucho más fuerte y eso viene heredado a nosotros. Entonces, de alguna u otra manera esa identidad familiar me indica a mí desde que nazco, usted es enojón. Entonces, claro, ya yo tengo ahí como una etiqueta de yo soy la persona enojada. Ahora, sumale a esa etiqueta que yo llevo las cosas que me pasan en la vida cotidiana y por alguna razón, entonces ya yo creo que esa es mi identidad, aunque no debería ser. El enojo es simplemente una emoción que puede cambiar y que puede transformarse. A veces la gente dice, no, es que yo tengo un mal carácter. Mi papá era así, yo soy así también. Eso suena como un justificante para ser un poquito malcriado, para hacer lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa diferencia para no simplemente escudarnos en, es que yo soy así? Yo creo que ahí entra la parte de la responsabilidad emocional. Entonces, yo tengo que ser responsable de entender e identificar que tal vez tengo una situación con mi carácter y ser responsable de qué voy a hacer para manejar ese carácter y ese enojo. Entonces sí, no se trata de decir yo soy así, así morí, así soy, ¿verdad? Sino más bien de decir yo puedo cambiar. Porque vamos a ver, estamos hablando de una emoción, lo cual quiere decir que tenés la posibilidad de cambiarlo. El que vos digas que no querés es porque no querés responsabilizarse del cambio. Y claramente, responsabilidad implica sacrificios y hacer algo por el cambio. Hacer algo. ¿Qué nos indica que el enojo que estamos sintiendo ya no es normal? Vamos a ver, el entender que no es normal es que detona todos los días, en todo momento, empieza a tener una afectación en mi parte laboral, en mis relaciones personales. Entonces, ya no es simplemente un tema de, mira, me enojé por tal cosa, me molestó tal otra, sino que es un tema constante, un tema que me saca de todo. Típica persona que vamos en el carro y lo que sea que pase, ya yo exploto, ya yo grito, ya yo hago de todo, ¿verdad? Y tal vez aquí vamos a entender que hay dos tipos de enojo. El enojo explosivo, que es el muy fácil de detectar, porque es el que vemos, la persona que grita, que tira cosas, que dice cosas, pero también está el implosivo, que es la persona que no dice nada, pero por dentro es una olla terrible. ¿Ese es peor? Ese es peor. ¿Por qué? Quizás no vamos a decir peor o no, porque yo creo que los dos tienen lo suyo, pero daña más. Porque al final, al no sacarlo, todavía el que explota lo sacó y ya, o sea, sí, lo sacó a sigue poquitos. La página, lo sacó a poco. El que lo hace, el implosivo, al no sacar nada, lo acumula. Entonces, no solamente es un tema emocional, es un tema físico también. La persona se va a enfermar y ahí empieza un problema de la presión arterial, un problema ya inclusive en su físico, porque eso que está guardando y guardando y guardando se lo está dejando en una explosión a sí misma. Entonces, imaginémonos que es como que un volcán va a explotar, pero explota para mí, no explota para el público, entonces es mucho más fuerte. Vea el caso de Marilú. El enojo de ella empezó a partir del fallecimiento de la mamá y le mandamos un fuerte abrazo a Marilú por esta situación tan difícil. El problema ahorita es que hasta las hijas sufren de verla a ella así, tan enojada con la vida. ¿Qué puede hacer? Eso es muy importante, porque yo creo que cuando nosotros reconocemos que por todo me estoy enojando, o sea, que de verdad todo el tiempo tengo mala cara, tengo malas actitudes, es reconocer de dónde viene, la raíz del problema. De nada me vale a mí respirar, tomar agua, agarrar algo para poder estriparlo, de nada me vale hacer eso si yo no entiendo de dónde viene el problema o la raíz. Y por alguna razón hay cosas que me van detonando, hay situaciones que van diciendo, bueno, sí, mira, pasó esta situación. En este caso específico, cuando hay un dolor, por supuesto que ese dolor tiene una afectación y esas son repercusiones. Entonces ahí creo que lo ideal es ya buscar la ayuda, reconocer que tengo esto, buscar la ayuda para trabajar la raíz del problema. De lo contrario no se va a ir tan fácil. Bueno, Marilú, entonces a buscar ayuda. Usted ya hizo lo más importante, que es reconocer ese problema y muchas gracias por la pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a acumular, cuando no expresamos nuestros sentimientos? Nada más vemos algo que nos da cólera y para adentro lo sentimos, pero no decimos nada. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? A ver, aquí hay una situación porque hay una afectación física también. El cuerpo, la boca, lo que calla la boca, el cuerpo lo habla. ¿Cómo? ¿Okay? ¿Cómo lo Entonces habla? empiezan a salir ciertas circunstancias. Vas a empezar a tener
dolores de cabeza, vas a empezar a tener problemas articulares, vas a tener presión alta, vas a empezar a tener estados físicos que te van a representar la situación, porque esto es indispensable y esto siempre pasa así en psicología. Lo que vos no hablas con la boca, lo que vos no vas a terapia y lo sacas, lo que vos no decís, inclusive con las personas con las que convivís, el cuerpo va a sacar algo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a venir las enfermedades psicosomáticas. Entonces ahí sí, ya vienen enfermedades mucho más fuertes que empiezan a salir y que ahí es probable que la gente diga, pero ¿por qué me está pasando esto? Bueno, si nos vamos un poco a reconocer lo que pasó antes, probablemente hubo algo que no estabas expresando, que simplemente fue una molestia constante, pero nunca se dijo, nunca se habló. Por eso la importancia de hablar, de decir, mira, me molesta tal cosa, no puedo con esta situación, es necesario conversarlo, más cuando convivimos con los demás. Hablemos precisamente de esa convivencia, las personas que conviven con personas que están muy enojadas. Es el caso de doña Mayela, que nos está escribiendo en el Facebook. Tiene una nieta, apenas tiene 10 años. Dice que era una niña pues que estaba feliz, pero de un pronto a otro se enoja mucho. Ajá. Y es muy raro para ellos porque no entienden muy bien por qué. 10 años, está entrando en la preadolescencia. A ver, aquí es importante en la infancia, uno de los problemas más comunes hoy en día son temas del manejo del enojo. Y yo he visto casos en donde niños desde los 2 años ya tienen problemas o dificultades con esta situación. Entonces, es muy importante, como decía ahora, detectar la raíz del problema, de dónde viene, por qué mi hijo está viviendo este enojo, qué es lo que está pasando, cuál es la situación de raíz. Probablemente hay situaciones, por ejemplo, cambios de casa, divorcios, separaciones de padres, peleas entre la gente con la que convive, que llevan a este tipo de situaciones. Entonces, ahí es entender la raíz para poder empezar a trabajar en el enojo. Y como les decía, no solamente se trata de hacer una cajita para un niño, la cajita del enojo, ¿verdad? De que agarre cosas, sino de empezar a trabajar qué pasa antes de esta situación. Porque también el enojo tiene una particularidad. Entre yo más me enojo, vienen pensamientos intrusivos también a mi cabeza. También. Entonces, ese pensamiento constante me lleva otra vez a la misma emoción. Entonces, si yo no trabajo el pensamiento, voy a llegar a lo mismo. Entonces, supongamos que un niño dice, es que esto es injusto. Ajá. Es que es injusto porque a mí me dan nada y a mi hermana le dan todo. Ajá. Ese pensamiento intrusivo que siempre está en el niño, lo va a llevar nuevamente otra vez a enojarse. Y a enojarse de las dos versiones que te decía, ¿verdad? Ya sea el niño explosivo o el niño implosivo. Y de alguna de las dos formas hace daño. Okay. Entonces, ¿qué puede hacer doña Mayela? Ok. En temas de papás, ¿verdad? Yo creo que es importante empezar a buscar la ayuda como para poder entender el contexto de lo que está pasando. Okay. Y poder llegar a decir, mira, sí, esto es el detonante del enojo de este niño. Entonces, empezar a trabajar por ahí. En temas de adultos, una técnica que funciona mucho son los 90 segundos. Dicen por ahí, en la parte científica, que el enojo dura 90 segundos Eso es lo que tiene que durar. Eso es lo que tiene que durar. Entonces, esos 90 segundos, ganás o vas a ganarle al enojo cuando te quedas callado. No tenés que hacer nada, o sea, no te pido que respires, no te pido que tomes agua, no te pido nada, solo quédate callada. Y en esos 90 segundos callada ya ganaste, porque ya por lo menos no salió. Muchísimas gracias a Fabián, que nos está saludando desde Guanacaste, que siempre nos ve. Un abrazo, Fabián. Ve al caso de Esteban. Dice que cuando se enoja, por unos problemas ahí personales, él siente que andan divulgando esos asuntos y que una vecina pasa llamando a la policía. Ajá. Pues evidentemente, seguramente la vecina escucha algún pleito. Exacto. En ese caso. Cuando se llega al extremo de gritarse, ¿qué hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar? Por eso te decía que lo más importante es reconocer que a mí me pasa algo así. Y hay una técnica que yo siempre le digo, inclusive a los adultos, y creo que yo misma, si yo tuviera el saco de boxeo en la casa, lo haría, porque claramente hay situaciones que nos llevan a eso. Y hay también, vamos a ver, la mayoría de nosotros las personas, los seres humanos, tenemos también reacciones que ya son como cotidianas. Entonces el grito es solamente una forma de expresar, porque no puedo calmarme y es como sacar la situación. Entonces, si yo tengo herramientas, como por ejemplo, bueno, si yo sé que tengo mucho enojo, entonces un saco de boxeo es la solución. Entonces vaya, dele y descárguese y grite, pero no tal vez a la persona, ¿verdad? Y de repente, pues la gente no va a entender. El vecino no vive conmigo, va a escuchar que yo grito así. Cuando venga y le diga, sí, les puedo enseñar, sí, yo estoy manejando mi enojo de esta manera. Entonces, sí, no le estoy gritando a alguien, pero claramente lo estoy sacando. El problema es reprimir, ¿verdad?, lo que yo estoy sintiendo
porque en algún momento el reprimir me va a llevar a una explosión diferente. Y el problema de explotar es que puede ser muy peligroso. O sea, si yo no lo controlo esto, si yo no voy, por ejemplo, en el carro y no me detengo porque yo tengo mucha chicha, y supongamos que tengo un revólver o que tengo un palo ahí, puedo bajarme y hacer un daño y las consecuencias van a ser mucho mayores. Entonces, cometer un delito. Es necesario, exactamente, es necesario entender cuando ya yo estos niveles los estoy llevando a situaciones muy extremas y que tengo que llevar a eso. Y por eso es la importancia no solamente de situaciones así rápidas de trabajar, sino de enfocar el trabajo ya en algo mucho más profundo. Dice Sofía si le puede dar alguna técnica para las personas que tienen trastorno del límite de la personalidad. En este tipo de límites de trastornos, yo creo que aquí nosotros tendríamos que, eso es todo un tema a tratar, pero yo creo que es importante que ella siempre trabaje de la mano de su psiquiatra, definitivamente, y del psicólogo que tenga. Y depende, no podría dar una técnica específicamente acá en tele, porque podría ser muy, ¿verdad?, muy irresponsable, porque son situaciones muy específicas, son trastornos que también traen muchas otras situaciones y que hay que conocer el contexto en sí. Si traen un tipo de enojo, yo creo que lo más importante es que puedas trabajarlo junto del psiquiatra y el psicólogo que están trabajando la persona. Un saludo a Jotsan que nos está escribiendo, un fuerte abrazo y gracias por estar viéndonos. Jessie está preguntando, ella es una mujer de 53 años, ella siempre ha tenido un carácter fuerte, así se describe, y en este momento está enojada desde hace un año. Dice que el jefe no la está tratando con igualdad de condiciones en relación con sus compañeros, y dice que inclusive ha sentido acoso laboral. Le dan muchos dolores de cabeza y quiere saber qué puede hacer para poder controlar esta situación que le está afectando. Vamos a ver, lo voy a poner en palabras simples. El enojo es una manifestación cuando yo siento que hay injusticia. Y si yo siento que hay injusticia y no tomo decisiones, entonces no se me va a quitar. Okay. Puede ser que yo haya ya conversado y no funcionó, entonces yo tengo que empezar a tomar decisiones. En la vida hay un momento en donde yo tengo que empezar a ver si esto me pesa más, qué me está cargando más, porque si el trabajo me está pesando mucho al punto de que me está enfermando, yo voy a tener que tomar decisiones por responsabilidad y por amor a mí también. Porque si yo no paro esto y la injusticia no se va a ir y no se quita, de repente vamos a ver, me va a seguir pasando lo mismo. Y si yo no lo calmo, nadie lo calma por mí. Probablemente no va a cambiar la situación o no ha cambiado la situación, entonces tengo que hacer algo también por eso. Dice Sendri, si cuando uno llora por enojo, ¿es bueno? Sí, total. Es una forma de expresarlo. Es una forma de expresarlo. Un saludo a Carlos Eduardo que nos está escribiendo, está conectadísimo a través del Facebook. Muchísimas gracias. No, con muchísimo Pamela, muy gusto. amable, gracias, que tenga un lindo día. Igualmente.